recapitulando, tenemos la tirosina sodio, ¿no? Que es dos precursores de las catecolaminas, entran por un cotransportador tirosina sodio, se forma dopa mediante la enzima tirosina hidroxilasa. El dopa, mediante la dopamina descarboxilasa, se forma dopamina. La dopamina ingresa a unas vesículas preformadas mediante un transportador de dopamina, y esta dopamina, una fracción, se convierte en noradrenalina mediante la dopamina beta hidroxilasa. Entonces, aquí nos habíamos quedado en estas vesículas preformadas, están a la espera de un estímulo. ¿Y cuál es este estímulo? Muchos de ustedes ya lo sabrán, y para los que no, es la entrada de calcio. Este calcio, como vemos aquí, ingresa mediante unos canales de calcio voltaje dependientes, que significa que se activan cuando tenemos una despolarización de la membrana, o sea, una diferencia de voltajes. Una vez que ingresa el calcio, este calcio va a actuar a nivel de ciertas proteínas que están aquí en estas vesículas, que van a promover la fusión de esta vesícula con la membrana extracelular de nuestra neurona. O sea, nuestra vesícula se va a fusionar con la membrana, y al fusionarse va a liberar todas las catecolaminas que están aquí contenidas. Una vez que las catecolaminas contenidas aquí estén en el espacio sináptico, o sea, aquí en este espacio, van a poder actuar en los receptores. Estos receptores pueden ser postsinápticos, o sea, que estén a nivel de otra neurona o a nivel de un órgano blanco, como puede ser el músculo o un vaso sanguíneo, o pueden actuar a nivel presináptico, o sea, actuando sobre la propia neurona, o sea, algo así como lo que vendría a ser una glándula que segrega hormonas para ella misma, ¿no? Sobre la propia neurona. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona esto, ¿no? Solo quiero que se les quede en claro este concepto, ¿no? Cómo es todo el sistema del metabolismo. Y ahora, la última parte del metabolismo es la degradación de estas catecolaminas. ¿Cómo se degradan esas catecolaminas? Bueno, tenemos dos enzimas, ¿no? La monoaminoxidasa, que es esta, la MAO, y la catecol ortometiltransferasa, que es la COMT. MAO y COMT. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Se preguntarán. Bueno, chicos, la COMT, o sea, la catecolortometiltransferasa, por lo general se encuentra fuera de la neurona. Por lo general. Está aquí. Ay, disculpen. Está aquí, en el espacio sináptico. Mientras que la monoaminoxidasa está en el espacio, o en este caso, dentro de la neurona. ¿Se dan cuenta aquí? Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de estas dos enzimas, nuestras catecolaminas se van a degradar y se van a volver metabolitos inactivos, ¿verdad? Estos metabolitos inactivos, que a su vez son, por ejemplo, la tirosina, van a reciclarse, porque en el cuerpo no todo se puede eliminar, de lo contrario perderíamos muchas cosas que son importantes. Van a reciclarse y se van a volver a entrar mediante este cotransportador que hemos visto aquí. ¿Se dan cuenta? Todo es un ciclo. Y lo que no se puede reciclar se elimina mediante la orina. Entonces, un buen indicador o una forma de nosotros saber que nuestro fármaco está siendo metabolizado es analizar ciertos metabolitos que ahora lo vamos a ver en la orina. Entonces, muy importante esta parte de aquí. Hemos mencionado, para los curiosos, ¿no? Porque siempre hay uno que otro, que la dopamina se vuelve noradrenalina mediante esta enzima, que es la dopamina beta-hidroxilasa. Y ustedes me dirán, profe, entonces, ¿cómo la noradrenalina se vuelve adrenalina? ¿O cómo se sintetiza la adrenalina? Bueno, hay otra enzimita que está aquí apuntada, la feniletanolamina N-metiltransferasa. Esta enzima vuelve noradrenalina en adrenalina, ¿no? Para aquellos que les gusta curiosear, esta es la enzima que la vuelve, ¿no? Que vuelve noradrenalina en adrenalina. Entonces, chicos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera saber si ha quedado todo claro respecto al metabolismo de las catecolaminas. Muy importante para entender. Cualquier duda, estoy a su disposición para poder responderla. O si no, me escriben todo claro en el chat y podemos continuar. A ver, todo claro. ¿Cómo la noradrenalina pasa a catecolamina? Ah, ya, a ver. La noradrenalina es una catecolamina, ¿no? Quizá me preguntas cómo la noradrenalina pasa a ser adrenalina, ¿no? Porque en realidad la noradrenalina es una catecolamina. Ya, no, por la... Ajá,
Todo esto, la dopamina, noradrenalina, todas las epinefrinas, son catecolaminas, pertenecen a este grupo. Lo que estoy mencionando aquí es que mediante esta enzima, que es la feniletoanolamina N-metiltransferasa, la noradrenalina se vuelve adrenalina, ¿no? Porque habíamos mencionado que la principal catecolamina, la primera que se forma, es la dopamina, y que luego pasa a ser la noradrenalina mediante esta enzima, ¿no? Esto, chicos, es más que nada una introducción, ¿no? Es para que tengan una idea de lo que estamos hablando, no meterle de frente fármacos, porque así no van a entenderlo. Pero por lo general, esto en los exámenes no lo preguntan, ¿no? Pero es bueno saberlo, siempre. El médico tiene que saberlo todo, o casi todo, ¿no? Cuanto más sepamos, es mejor. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente apartado. Habíamos hablado, que esta parte ya sí corresponde a la farmacología, que nosotros tenemos la monoamino oxidasa, la MAO, y la catecolortometiltransferasa, la COMT, ¿no? La MAO, como vemos aquí, está más presente dentro de la neurona, mientras que la COMT está más presente en el espacio sináptico. Como dice su nombre, monoamino oxidasa, oxida, y mientras que la catecol ortometiltransferasa metila, ¿no? Agrega un grupo metil y aquí oxida, ¿no? Quita electrones. Estos, mediante procesos diferentes de oxidación y metilación, esto es una cadena muy larga, pero a grandes rasgos generan metabolitos inactivos, ¿no? ¿Y cuál es el metabolito inactivo que nos interesa? El ácido vanilmandélico. Esto sí preguntan en los exámenes, incluso en el ENAM ha venido una que otra vez, ¿no? Metabolismo principal de las catecolaminas o de los fármacos agonistas de las catecolaminas, ácido vanilmandélico. Y este ácido vanilmandélico es muy importante tanto para saber cómo está funcionando el fármaco en nuestro cuerpo, ya que si está elevado, podemos deducir que está habiendo un aumento del metabolismo y nuestro fármaco no está pudiendo actuar, o si está disminuido, podemos deducir que no se está metabolizando bien, por lo tanto puede haber RAMS, ¿no? Porque hay demasiada concentración, pero también en el ámbito clínico, que siempre hay que correlacionarlo, se usa para esto, chicos. Aquí les he puesto una imagen, en este caso una tomografía, de un tumor adrenal, un tumor en las glándulas adrenérgicas, ¿no? En este caso un feocromocitoma exacto, qué genio, Andrew, exacto. Este tumor, como ustedes saben, es uno de los pocos tumores que generan catecolaminas en niveles excesivos. Y si nosotros estamos generando catecolaminas en niveles excesivos, por ende el metabolismo también va a ser excesivo. Entonces, para el diagnóstico del feocromocitoma, uno de los criterios es un aumento del ácido vanilmandélico en orina, ¿no? Entonces, estamos viendo que se correlaciona la clínica con la farmacología, y así es mucho más fácil aprenderla. Entonces, chicos, esta parte es bastante sencilla, ¿no? Quizá haya alguna duda respecto a esto, una duda existencial, quizá, sino para pasar al siguiente apartado. ¿No? Entonces vamos a pasar ya a lo que es un poquito más lo que es la farmacología del sistema adrenérgico. Para entender la farmacología del sistema adrenérgico hay que entender los receptores adrenérgicos, ¿no? A veces los chicos se asustan viendo esto, mucho texto, profe, tablas y tablas. Yo la verdad que no me interesa aprenderme estas tablas. Sí, la verdad que a mucha gente no le interesa y tampoco es necesario aprendértelo de memoria. Nunca, o sea, difícilmente te lo vas a aprender todo de memoria, a no ser que seas un superdotado. Vamos a tratar de aprender lo importante, la pulpa, ¿no? Tenemos, primeramente, en los receptores dos grupos, los alfa y los beta, ¿no? Y dentro de estos, los alfa se dividen en dos grupos, en los alfa 1, los alfa 2 y los beta 1, los beta 2 y los beta 3. Vamos a tratar de usar esta mnemotecnia, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado. ¿Sí o no que nosotros cuando tenemos una familia y por ejemplo tenemos tres hijos, ¿no? El primer hijo es el primogénito, ¿no? El mayor, el primero. El tercero es el último, el más querido, el mimado. ¿Y qué pasa con el segundo? El segundo es el raro, ¿no? Perdón si acá estoy chocando con alguno, pero por lo general es así, ¿no? El segundo es el raro, el que está como que ahí al medio, que no le hace mucho caso, el que es usualmente la oveja negra, como le dicen. Lo mismo pasa aquí en estos receptores. Ahorita vamos a ver por qué el segundo es el raro. Primero empecemos con el uno, el alfa 1, el primogénito. Este alfa 1, por lo general, tiene afinidad en el músculo liso vascular, o sea, en los vasos sanguíneos, venas y arterias. A nivel renal, a nivel del vaso,
a nivel del tracto gastrointestinal, la vejiga, el iris y el corazón. Pero principalmente vamos a enfocarnos en esto, músculo liso vascular. Aquí tiene principalmente acción. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ya hemos visto que el sistema adrenérgico controla el sistema simpático, ¿no? Activa a nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos a nuestra catecolamina que llega a su receptor, activa una proteína G, en este caso GQ, ¿no? En esta proteína GQ activa la proteína PLC. Esto va a generar inositol trifosfato, y este inositol trifosfato aumenta el calcio intracelular, chicos. Y ya hemos visto que siempre memoricen esto, el calcio intracelular con aumenta, activa, ¿no? En este caso, si el calcio intracelular aumenta, tenemos despolarización de la membrana, puede ser activación de la actina y miosina a nivel del músculo, o contracción de los vasos sanguíneos a nivel del músculo liso vascular, etc. Entonces estamos viendo que el alfa 1 aparentemente es todo un activador, como deberían ser los adrenérgicos. Activa nuestro sistema. ¿Por qué? Por esto que hemos explicado. Entonces, ¿qué respuestas vamos a tener a nivel de nuestro organismo? Vasoconstricción. ¿Por qué? Porque el calcio, cuando entra, activa la actina y miosina del músculo liso vascular y esto hace que se contraiga, ¿no? Y el vaso se contrae. Aumenta la resistencia vascular periférica. Quizá algunos no están familiarizados con este término, algunos quizás sí, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Nosotros, la presión arterial, ¿no? Si se acordarán, es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? Así es la fórmula clásica de la presión arterial. ¿Qué es la resistencia vascular periférica? La resistencia vascular periférica, por ejemplo, aquí tenemos un corazón a grandes rasgos, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos la aorta y un flujo de sangre. Ustedes se habrán dado cuenta que la fórmula de la presión es fuerza sobre área, ¿verdad? Esto es la fórmula de presión. Entonces se dan cuenta que la presión aumenta cuando aumenta la fuerza y cuando disminuye el área. O sea, a menor área, mayor presión. Esto pasa aquí en los vasos sanguíneos. La resistencia vascular periférica es aquella resistencia que nuestro corazón tiene que vencer para poder eyectar la sangre. Aquí, nuestro vaso sanguíneo ejerce una presión hacia aquí, una presión negativa, por decirlo así. Y nuestro corazón tiene que, mediante la contracción del ventrículo, vencer esta fuerza. Para que venza esta fuerza, la fuerza de aquí, de eyección, tiene que ser mayor a la fuerza de resistencia vascular periférica. Entonces, si nosotros tenemos un aumento de la resistencia vascular periférica, significa que el área de nuestro vaso sanguíneo ha disminuido. Ponte que nuestra aorta tenga este diámetro. Si baja a este diámetro, la presión va a aumentar por la fórmula. Y si no les gusta la fórmula, no son muy matemáticos, nunca ha sido lo suyo, acuérdense de una manguera, chicos, una manguera. ¿Quién no ha regado sus plantas con una manguera? Cuando ustedes aplastan la manguera, ¿sale más fuerte o más débil el agua? Sale más fuerte, sale como un chisguete, sale disparada. ¿Por qué? Porque aumentó la presión. Ahí se da cuenta, es la explicación lógica de esta fórmula. Porque has disminuido el área, sale mucho más fuerte. Igualito aquí. Si tú contraes los vasos, disminuyes el calibre, aumenta la resistencia. Entonces, esa es la explicación. Y si nosotros aumentamos la resistencia vascular periférica, aumentamos la presión arterial. Muy importante esto y lo vamos a ver más adelante en los usos de estos agonistas y antagonistas adrenérgicos. Entonces, una vez teniendo en claro esto, ya sabemos que hay resistencia vascular periférica, ya sabemos que aumenta. Midriasis. Midriasis es la dilatación de los ojos. Los ojos se hacen más grandes, las pupilas se hacen más grandes. Inotrópico positivo aumenta la fuerza de contracción del corazón y la cierre de los esfínteres, ¿no? Todo se deduce del sistema adrenérgico, de la activación, ¿no? Vasoconstricción para aumentar la presión, resistencia vascular periférica, la presión de acá aumenta, la presión de los vasos, entre otras más. Ya hemos visto. Y ahora, ¿por qué yo digo que el alfa 2 es el rebelde, es el raro? Porque el alfa 2, chicos, hace todo lo opuesto. Todo lo que hemos visto aquí lo hace, pero al revés. Fíjense,
disminuye la liberación de norepinefrina, o sea, disminuye la liberación de catecolaminas, genera vasodilatación y acá vasoconstricción, disminuye la presión arterial, ya que hemos visto que la aumenta, inhibe la liberación de insulina, aquí cierra esfínteres, aquí las contrae, ¿no? Y disminuye la lipólisis. Si nosotros la aprendemos así, nunca la memorizaremos. Hay que entender por qué el alfa 2 es el raro. ¿Por qué es el raro? Vamos a verlo en la diapositiva anterior. Dense cuenta, chicos, volviendo aquí, que tenemos dos receptores a grandes rasgos, postsináptico y presináptico. El postsináptico, por lo general, cuando la catecolamina llega, ejerce su acción sobre el tejido, mientras que el presináptico, cuando la catecolamina llega, ejerce su acción sobre la neurona. Pero nuestra neurona es sabia. Pónganse a pensar, chicos. Si nosotros tenemos demasiada concentración de catecolaminas, en algún momento nuestro cuerpo se va a intoxicar de catecolaminas. Entonces nuestro cuerpo ha ideado algunos mecanismos de retroalimentación para que esto no pase. Uno de esos mecanismos son las enzimas que degradan. Y el segundo mecanismo son los receptores presinápticos. Estos receptores presinápticos se estimulan mediante las propias catecolaminas. ¿Cuál es la diferencia? Que la acción de estos receptores no va a ser activadora, sino inhibitoria. Pero no va a generar pues vasoconstricción, vasodilatación, resistencia vascular periférica, no. Si estamos en una neurona, lo que va a generar es la inhibición de la entrada de calcio o de segundos mensajeros. ¿Y esto qué va a generar? Ya hemos visto que el calcio lo que hace es liberar estas vesículas. Entonces, si nosotros estamos inhibiendo esto, lo que estamos promoviendo aquí es que nuestras vesículas no se liberen. ¿Qué significa esto? Que cuando se activan receptores presinápticos, evitamos la liberación de catecolaminas, por lo tanto, estamos disminuyendo la activación del sistema adrenérgico. En otras palabras, los presinápticos son antagonistas de la acción adrenérgica. Y justo, el presináptico es el alfa 2. ¿No? Qué coincidencia. Este presináptico es el alfa 2. Por eso digo que el segundo es raro, porque este alfa 2 hace lo opuesto a lo que esperaríamos, lo opuesto al sistema simpático. Y esto se ve reflejado, ahorita voy a borrar esto. Ahí está. Y esto se va a ver reflejado en las acciones que ejerce. Nosotros sabemos que en el simpático es un estado de alerta, ¿no? Aquí es todo lo opuesto. Ya hemos visto que disminuye la liberación de norepinefrina. ¿Por qué? Porque inhibe la liberación de las vesículas. Vasodilatación. ¿Por qué? Porque es lo opuesto. Aquí generamos vasoconstricción, aquí vasodilatación, porque estamos antagonizando el efecto. Disminuye la presión arterial. ¿Por qué? Porque disminuye la resistencia vascular periférica y eso a su vez disminuye la presión arterial. Inhibición de la liberación de la insulina. Eso también es un efecto que en realidad es del sistema parasimpático, pero como el alfa 2 es el raro, ya hemos visto por qué, genera esto. Contracción de esfínteres y lipólisis. Listo, chicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de acá? Principalmente esto y esto. Y también esto. Esto es lo principal que hay que memorizar acá, o entender. Del alfa 1, esto y esto, que es lo que más nos va a importar. Lo demás no nos importa tanto, no es tan importante. Entonces, chicos, ¿ha quedado claro respecto a lo que es el alfa 1 y el alfa 2 para pasar ahora a los beta? Es muy importante que esto lo tengan muy claro. Si no está claro, lo vuelvo a explicar. Ok, ahí Alison me dice sí, muy bien, Farid. Perfecto, entonces, una vez que tenemos ya claro lo de los alfa, ahora vamos a los beta, ¿no? En los beta, aplica la mnemotecnia de que el 2 es el raro. Ahorita vamos a ver por qué. Pero aquí vamos a hacer otra mnemotecnia para memorizar. Son los chicos que cuando uno está enamorado, a veces no piensa en otras cosas que no sea esa persona especial, ¿no? Tu corazón está flechado, todo atravesado, todo roto, pero está flechado, estás loco por esa persona. Y siempre pones por encima de todo, a no ser que seas muy calculador, al corazón. Siempre pones por encima de todo a esa persona que te hace latir el cocoro. Igualito pasa acá. El uno es el corazón, ¿no? Usando esta mnemotecnia, el beta 1 es el corazón. Y hasta a veces hay personas que dicen, ¿no? Prefiero al amor antes que respirar.
ponen por encima incluso de respirar a su amor verdadero. Entonces, usando esta lógica, el uno va a ser el corazón y vamos a poner en segundo lugar a la respiración, a los bronquios. Entonces, así podemos ya más o menos aprendernos, ¿no? Cosa que no esté ahí buscando en tablas, que el beta uno tiene mucha acción sobre el corazón y el beta 2 tiene mucha acción sobre los pulmones, específicamente sobre los bronquios. Y el beta 3, profe, bueno, beta 3, ¿a quién le gusta engordar, chicos? A nadie, ¿no? Siempre dejamos al último, lo que menos queremos es engordar, que aumente la grasa. Igualito acá, en último lugar, adipocitos, grasa. ¿A quién le importa la grasa? Nadie quiere la grasa. Entonces ya está. Con esto ya podemos memorizarnos o aprendernos el orden, que el beta 1 es con el corazón, el beta 2 es con la respiración, o sea, bronquiolos, y el beta 3 con los adipocitos. Entonces lo vamos a llamar correctamente, así como médicos. Los beta 1 son cardioselectivos, los beta 2 son bronquios selectivos y los beta 3 son adiposelectivos. Hay otras acciones, glándula salival, tejido adiposo, riñón, pero en mucha menor medida, mucha menor medida. Igualito acá, tracto gastrointestinal, vejiga, músculo lisovascular, en mucha menor medida, ¿no? Igual, y acá la de adipocitos. Bien. Entonces, este es el orden que tenemos que saber. De estos tres, el beta 1, como es el corazón, es el que más acciones cardíacas va a tener. Inotrópico, cronotrópico, dromotrópico, positivo. ¿Qué es esto, profe? Está en chino. Cronotrópico tiene que ver con la frecuencia cardíaca, chicos. Todo lo que afecta a la frecuencia cardíaca es cronotrópico. Y si es positivo, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa inotrópico? Contracción muscular. Contracción muscular. Pero no cualquier músculo, del músculo cardíaco. O sea, aumenta la contracción muscular. Hidromotrópico, profe, la conducción eléctrica del corazón. Todo lo que tenga que ver con la conducción eléctrica es dromotrópico. Y de misma forma, si es positivo, la aumenta. Hemos visto que como el beta 1 es del corazón, las tres propiedades principales del corazón se ven afectadas, ¿no? Y aumenta la lipólisis en mucho menor medida y la liberación de renina también en mucha menor medida. Hemos visto ya el beta 1, corazón. Acuérdense de esa. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Proteína G, activa adenilciclasa, que es un segundo mensajero, aumenta el AMP cíclico, que es otra proteína de segunda mensajera, y esto activa a la célula, ¿no? Activa la célula. El beta 2, a nivel de los bronquiolos, a nivel de los bronquiolos, ¿qué genera? Broncodilatación, ¿no? Esto es lo principal que tenemos que saber, broncodilatación. ¿Por qué broncodilatación? Imagínate que tú quieres activarte, tienes que respirar más, más respiración porque estás necesitando más oxígeno. Entonces tu bronquio se tiene que dilatar para que pase mucho más aire. Por eso. Y como hemos visto que estos son activadores, broncodilatación. Y en mucha menor medida, relajación del músculo uterino, mayor glucogenólisis, etc. Y dicen, profe, pero usted me dijo que el 2 es el raro. ¿Por qué es el raro? Por esto, chicos. Vasodilatación. El beta 2 es un poco raro porque a pesar que vemos aquí que activa la adenilciclasa, aumenta el MP cíclico, por lo tanto se sobreentiende o se supone que debería también contraer el músculo, como hemos visto en el alfa 1, que debe haber vasoconstricción. El beta 2, como es el raro, hace lo opuesto, chicos. Vasodilata. Vasodilata. Hay vasodilatación periférica en las arterias periféricas, principalmente las arterias que inervan o irrigan músculos. Por eso digo que el beta 2 es el raro, y el alfa 2 ya hemos visto por qué es el raro, ¿no? Y el beta 3 lo único que hace es promover la lipólisis, es la que principalmente promueve la lipólisis, chicos. Y ahora como dato extra, tenemos que los receptores alfa tienen mucha mayor afinidad por la adrenalina que por la noradrenalina, ¿no? Mientras que los receptores beta tienen mucha mayor afinidad por la isoprenalina, luego la adrenalina y luego la noradrenalina. Esta es la cadena de mando en estos casos. Entonces, chicos, antes ya de pasar al siguiente apartado, que ya es, creo que los fármacos, ya la parte, entre comillas, tediosa, quisiera saber si esto ha quedado totalmente claro, porque esto también es muy importante para entender todo la farmacología adrenérgica. ¿Ha quedado claro esto, chicos? ¿O hay alguna dudita? A ver, aquí. Sí está todo claro, ok. Igual, chicos, si hay alguna duda, más claro que cuando llegue fármaco. Así es, Andrew. Acá tratamos de hacerlo mucho más claro. A veces los doctores
no saben explicar esta parte. Pero nosotros vamos a tratar de hacerlo mucho más fácil, ¿no? Entonces, teniendo en claro esto, vamos a pasar a lo que son los fármacos, los nombres, lo que para muchos es tedioso, pero vamos a tratar de hacerlo bonito, fácil, para que se nos quede grabado. Como mínimo, 2 fármacos de cada especie tenemos que saber memorizadas hoy día. Mínimo, chicos. Ya con eso ustedes patean en cualquier cancha. Entonces, primero vamos a empezar con los agonistas adrenérgicos. Esta es una clasificación clásica, ¿no? Vamos a ver una más fácil más adelante, que son los de acción directa, los de acción mixta y los de acción indirecta. ¿Qué quiere decir acción directa? Que actúan directamente sobre el receptor. Vamos a verlo aquí, rapidito nomás. Los de acción directa actúan directamente sobre el receptor, aquí o aquí, ¿no? Directamente sobre el receptor. Mientras que los de acción indirecta actúan sobre otras vías, ya sea sobre el metabolismo, catecolortometiltransferasa o monoaminoxidasa, o ya sea sobre la recaptación. Me olvidé mencionarles que aparte del metabolismo, de los receptores presinápticos y estas cosas, tenemos también aquí algunas proteínas transportadoras que hacen que esta noradrenalina ingrese de nuevo a la célula y cosa que no afecte a nuestros receptores. Cuando hay mucho, generalmente, cuando hay mucha adrenalina o noradrenalina, estos cotransportadores se activan e ingresan la noradrenalina dentro de la neurona. Y esto es lo que va a suceder aquí. Hemos visto que tenemos tres vías. La acción directa, ya hemos dicho, actúa directamente sobre el receptor. Y los de acción indirecta son aquellos que inhiben la recaptación. ¿A qué nivel, profe? A nivel de estos transportadores. ¿Qué más? Inhiben la monoaminoxidasa. ¿A qué nivel, profe? Ya hemos visto. A nivel del MAO, dentro de la neurona. E inhiben la COMT. ¿Dónde, profe? Ya hemos visto. Fuera de la neurona, en el espacio sináptico. Y tenemos otras, chicos, que son los liberadores, ¿no? Estos liberadores, ¿qué van a hacer? Promueven la liberación, aumentan la entrada de calcio. Y ustedes me dirán, profe, ¿y esto cómo aumenta la acción adrenérgica? Bueno, si nosotros inhibimos la captación, ponte que no se están captando, va a aumentar la concentración de catecolaminas y por lo tanto va a aumentar el efecto. ¿Qué más? Si nosotros inhibimos el metabolismo, significa que no se van a destruir las catecolaminas. Por lo tanto, va a aumentar la concentración y por lo tanto también va a aumentar el efecto. Así de simple. Así de simple. Entonces, vamos a borrar esto. ¿Qué tenemos aquí? Ya hemos visto esta clasificación bastante fácil por medio de su mecanismo de acción. ¿Y los de acción mixta, profe? Bueno, los de acción mixta son aquellos que actúan tanto en acción directa, o sea, tanto a nivel del receptor, como a nivel de las enzimas, o de la captación, o de la liberación. Listo. Facilito, ¿verdad? Ya está. Ahora, aquí les he subrayado estos dos, porque tienen propiedades importantes. Los de acción mixta, que están aquí en rojito, cuando nosotros tratamos al paciente con reserpina o guanetidina, ¿no? Por lo general su respuesta queda anulada. Entonces, muy importante esto, porque a veces podemos dar al paciente una reserpina y queremos potenciar su acción con efedrina y no va a funcionar porque va a estar anulada la acción. Esto es un ejemplo, obviamente esa combinación no se da, chicos, no la apunten, ¿eh? Esa combinación no se usa. Solo es un ejemplo, ¿no? Que si nosotros usamos reserpina o guanetidina, estos fármacos de acá van a anularse. Mientras que estos de aquí, que son las anfetaminas y la tiramina, su acción va a disminuir. No se va a anular, pero sí va a disminuir con reserpina y guanetidina. Todo lo contrario pasa con los fármacos de acción directa. Estos fármacos no disminuyen con la acción de reserpina y guanetidina, sino por el contrario. Cuando damos reserpina, guanetidina y cocaína, ojito aquí, Pablo Escobar nos mira, su acción se va a potenciar, chicos. No se va a sumar, ¿eh? Se va a potenciar mucho más fuerte. Entonces, mucho ojito con esto. Nunca darle reserpina y guanetidina al paciente cuando vamos a darle agonistas directos. Obviamente cocaína no le vas a dar, ¿no? Pero teniendo en cuenta con la reserpina y guanetidina, sí, mucho ojito con esto. Entonces, su profe, ¿cuántos nombres? ¿Cómo me lo aprendo? Ahorita vamos a ver. He preparado algunas mnemotecnias para ustedes. Esta clasificación clínicamente no se usa mucho, chicos, ¿no? Clínicamente no se usa mucho. Esta es la que más se usa en la clínica y la que más van a ver en los hospitales cuando les toque ir.
que son la clasificación de los agonistas adrenérgicos por su estructura química, que son las catecolaminas y las no catecolaminas. Entonces, nosotros tenemos una propiedad importante que hay que saber ahora en cuanto a su farmacocinética. Las catecolaminas siempre, chicos, siempre se dan de manera endovenosa. Siempre, 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 siempre. Nunca puedes dar una catecolamina oral. Nunca. ¿Por qué, profe? Bueno, porque tienen demasiado metabolismo de primer paso. Demasiado. Esto hace que casi no quede fármaco cuando llega al sitio de acción. Entonces no va a ser efectivo. Entonces hay que darle siempre endovenosa. Mientras que las no catecolaminas, al ser ya sintéticas, puedes darle también de manera oral. ¿Tiene metabolismo primer paso? Tiene, pero como son sintéticas, hay mucha mayor cantidad de fármaco que va a llegar al órgano blanco. Listo, primer punto cubierto. Catecolaminas siempre endovenosa y no catecolaminas de las dos maneras. Y ahora apliquemos las mnemotecnias. Aquí para aprender unas catecolaminas, algunos ya sabrán las clásicas, epinefrina y norepinefrina, pero podemos aprenderla con Noé y Sododó, ¿no? Noé de noradrenalina, ¿no? Y epinefrina. Isododó, iso de isoprotenerol y dodó, dopamina y dobutamina. Ya está. De nuevo, Noé isododó. Noé de norepinefrina, iso de isoprotenerol y dodó de dobutamina y dopamina. Listo, chicos, ya está. Y la epinefrina, bueno, todo el mundo ya, esa la conocemos de siempre, ¿no? Entonces ya tenemos la mnemotecnia para aprendernoslas, estas 5 de acá, que son las más comunes. Y dentro de estas, ¿cuáles son las más comunes? Epinefrina y norepinefrina. Siempre estas no pueden faltar. Entonces, ¿qué otra característica importante hay que tener en cuenta aquí? La dopamina. Es la única de estas 5, o bueno, no la única, pero es la que más estudiada está, que es dosis dependiente, chicos. ¿Qué significa que sea dosis dependiente? Significa que a mayor o menor dosis su acción va a cambiar. ¿Cómo así, profe? Bueno, cuando damos dosis bajas de dopamina, la dopamina va a actuar, entre comillas, sobre receptores dopaminérgicos. Si nosotros vamos aumentando un poquito más la dosis, ya no va a actuar tanto sobre los dopaminérgicos, sino que va a empezar a actuar sobre los beta 1. Y si nosotros aumentamos mucho más, va a actuar sobre los alfa 1, ¿no? Este cambia conforme la concentración. Importante esto. Y luego, profe, las no catecolaminas, ¿cómo nos la aprendemos? Con esta mnemotecnia sufrida de con ella fui muy, muy feliz. ¿Cómo así? Con clonidina, ella, efedrina, fui, fenoldopa, muy, mefentermina, muy, metaraminol, feliz, la fenilefrina. Y la última, profe, respiratory drugs. Estas son drogas respiratorias que no la vamos a ver mucho en este tema porque la vamos a ver en el capítulo de asma. Ahí vamos a darle mucho más énfasis a estas drogas respiratorias en el capítulo de asma. Pero ya con esta mnemotecnia, con ella fui muy, muy feliz, podemos ya aprendernos las principales de las no catecolaminas. Entonces, aquí tenemos también este cuadro de afinidades, ¿no? Por ejemplo, la norepinefrina tiene mucha mayor afinidad por los beta 1, o sea, cardioselectivos. Luego por los alfa y luego por los beta 2, o sea, respiroselectivos o, en este caso, broncoselectivos. Mientras que la epinefrina tiene acción en beta 1 y en beta 2 de la misma manera y luego alfa. Entonces, esta es esta pequeña introducción a los agonistas adrenérgicos, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta respecto a estos? ¿Algo que no les ha quedado muy claro? Porque esta parte es bastante sencilla. ¿Puedes repetir de nuevo, por favor, la acción indirecta? Ah, claro que sí, claro que sí. La acción indirecta se le llama así principalmente porque no va a actuar directamente sobre el receptor, sino que va a actuar sobre distintas formas para aumentar la concentración de la catecolamina, cosa que aumente la acción. Acción indirecta, la palabra clave, es concentración. Los fármacos de acción indirecta siempre, pero siempre, van a buscar aumentar la concentración. Esa es su finalidad. Y lo hacen por diferentes vías. Los liberadores, ¿qué hacen? Los liberadores promueven la liberación de estas vacuolas mediante la entrada de calcio. De esas vacuolas no, perdón. De estas vesículas. Los inhibidores de la captación
lo que hacen, ¿cómo aumentan la concentración? Por su propio nombre, inhiben la captación de las catecolaminas, o sea, no permiten que entren dentro de la neurona una vez que estén liberadas, por lo tanto, aumentan su concentración aquí. Y estas dos últimas, que son de la monoamina oxidasa y la catecolortometiltransferasa, por pura lógica, si nosotros no metabolizamos las catecolaminas, estas nunca se destruyen. Estas tienen un tiempo de vida muy larga sin que actúen estas enzimas. Por lo tanto, su concentración aumenta y su efecto también, ¿no? Porque nosotros sabemos que a mayor concentración hay mayor efecto, ¿no? Esto es pura lógica y aplica en la farmacología. Entonces, ¿ha quedado claro? Muchas, ok, ok. ¿Qué más aquí? ¿En qué casos se administrarían las catecolaminas al paciente? Sí, eso lo vamos a ver ahorita. Esto solamente es una introducción. Ahorita vamos a ver en qué pacientes, en qué casos, qué dosis, todo vamos a verlo ahorita. Esto solamente es una pequeña introducción para que vayan familiarizándose con los nombres, aprendiéndose los nombres, pero ahorita vamos a ver usos, RAMS, farmacocinética, todo, 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 ¿no? Aquí también esta tablita es importante para ver las afinidades, ¿no? Ya hemos visto de la norepinefrina y epinefrina, pero podemos ver de los demás, isoprotenerol, de la dopamina, ¿no? Que es más alfa 1 y beta 1. Por ejemplo, la efedrina cubre casi todos, ¿no? Es mixto, de acción mixta, alfa y beta. Acá también se encuentra la efedrina, esto es la epinefrina. Por ejemplo, el fenoldopam es muy selectivo a alfa 2 y dopamina, pero eso por fines académicos. En realidad en la clínica esto no se usa demasiado, ¿no? Pero aquí está por si quieren leerlo. Vamos a pasar a este apartado donde están los usos, que justo nos preguntaba Valeria, ¿no? Vamos a explicarlo para que nos quede bastante claro. Empezando por el más famoso, que es la epinefrina. Ya hemos visto, chicos, catecolaminas siempre intramuscular o siempre a la vena, siempre parenteral, nunca oral. Vías de administración, intramuscular, endotraqueal, intravenoso, ¿no? Infusión con bolo, siempre se le da en bolo, de manera subcutánea o de manera intracardíaca. Por pura lógica, chicos, ¿cuál de estos creen que es más efectivo? ¿Cuál creen que es más rápido y más efectivo? Y exactamente, intravenosa es la más rápida, la más efectiva, ¿no? La que debería darse de manera primordial, pero por lo general no se da intravenoso en pacientes de emergencia, sino se da esta intramuscular. Aquí vemos está aquí. Sí, ustedes habrán visto esta forma de aplicación de la epinefrina, ¿no? Que se da usualmente en pacientes con crisis asmáticas sin corregir, shock anafiláctico. Es una barrita donde tiene una jeringuita y se le pone usualmente en el muslo, ¿no? Actúa bien, pero la manera más efectiva y más rápida es la intravenosa. Solo que para intravenosa hay que poner vía, ¿no? Y eso demora un poco más. Esta para fines de rapidez es mucho más fácil. Entonces ya hemos visto, todo tiene que ver con la parenteral. Farmacocinética. Se conjuga y se oxida rápidamente en la mucosa gastrointestinal e hígado. O sea, mucho metabolismo de primer paso, ¿no? De manera subcutánea, tiene una absorción lenta por una vasoconstricción local. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a explicarlo rápido, ¿no? Aquí ponte que tenemos el tejido celular subcutáneo, aquí tenemos los vasos sanguíneos y acá estamos aplicando nuestra epinefrina. Entonces, está ingresando mediante la agujita, aquí están nuestras catecolaminas, ¿no? Y el primer lugar que se encuentran para actuar son los vasos sanguíneos de estas vénulas o estas arteriolas, ¿no? Y ya hemos visto que la epinefrina tiene acción alfa y beta, por lo tanto genera una vasoconstricción, ¿no? Una vasoconstricción. Entonces empieza a constreñir estas arteriolas y estas vénulas, por lo tanto, nosotros sabemos que cuanto más constreñidos están, menos cantidad de fármaco ingresa. Por lo tanto, menos catecolaminas en sangre, esta no va a llegar a su sitio de acción. Ponte que queremos que llegue a, no sé, un ejemplo, el ojo, o que llegue a las piernas. Si estas arteriolas están cerrando, va a llegar mucho más lento, hasta incluso no va a llegar. Entonces la manera subcutánea no es tan útil, ¿no? No es muy útil. No es muy útil. Mayor absorción intramuscular o intravenosa, ¿no? Ya hemos visto que la intravenosa es mucho más rápida, mucho más efectiva, pero demora en el sentido de que hay que poner la vía. Mientras que la intramuscular con esta cosita es facilísima en segundos, ¿no? Eh, no hay que exponer a la luz o al aire, eso sí, por eso estas vías de administración
Está recubierta para que no le entre luz porque se oxida. ¿Y cómo saber que nuestra epinefrina se va a oxidar? De color rosado se va a poner. Vamos a verla de color rosado. Se va a formar adenocromos, o sea, se va a formar como unas bolitas. Ustedes van a ver unas bolitas de color marrón y aquí ya no se va a poder usar. Cuando vean bolitas de color marrón, esto ya no se usa, ya descarten esta epinefrina. ¿En qué uso se va a dar? Justo lo que preguntaba. Asma agudo sin respuesta a inhaladores beta 2. Usualmente a los pacientes con asma se le da el salbutamol o el formoterol, que son agonistas beta 2 selectivos, o sea, solamente actúan a nivel de los bronquios. Cuando el paciente tiene una crisis asmática que no se corrige con estos o con corticoides inhalados, se le da esto, porque el paciente se va a morir. No puede respirar, está mal, se nos muere. Esto, de urgencia. Lo damos de urgencia. ¿En qué otro caso? Asistolia por fibrilación ventricular. ¿Qué es fibrilación ventricular, profe? Bueno, es un ataque arritmia, ¿no? Que actúa a nivel de los ventrículos, ¿no? Aquí. Y se está generando una asistolia. Está habiendo problemas a nivel de la sístole. No está habiendo sístole, el corazón se ha quedado parado. Porque ese ataque arritmia latió tan rápido el corazón que luego ¡pum! Se quedó parado. Entonces nuestro corazón no está latiendo, no está latiendo. Necesitamos un cronotrópico, dromotrópico e inotrópico positivo. ¿Cuál podemos darle? Epinefrina, porque esta actúa a nivel de todos los receptores. Entonces, esto lo que va a generar es activar a nuestro corazón y hacer que lata. Esto es de manera de emergencia. Nunca se le da de tratamiento paliativo o de tratamiento constante. Esto se da una sola vez de emergencia. Es un salvavidas. Ahorita vamos a ver por qué se da una sola vez y luego no más. Bradicardia sintomática, sin respuesta a atropina. Parte por parte. ¿Qué es bradicardia, chicos? La bradicardia es una disminución en la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca usualmente es de 60 a 100, ¿no? Entonces, una disminución por debajo de 60, usualmente ya por debajo de 40 ya es sintomática. Sin respuesta a atropina, la atropina es un antimuscarínico, o sea, un antagonista de los muscarínicos. Ya vamos a ver más adelante qué es eso en la siguiente clase. Entonces, cuando no responde a atropina, vamos a darle epinefrina, porque nuestro paciente está latiendo muy lento el corazón, está muriendo, entonces hay que darle esto. Hipersensibilidad anafiláctica. ¿Qué significa esto? Shock anafiláctico. O sea, nuestro paciente, anafilaxis tiene que ver con las alergias, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente alérgico a los mariscos, ¡pum! Se metió una dosis de mariscos y van a ver cómo se le hincha la cara, se le cierran los bronquios, se le acelera el corazón, ¡pum! Epinefrina, le salvamos la vida. Y un soporte inotrópico, ¿no? Para controlar al corazón que nos está contrayendo mejor. Muy bien, ¿no? Entonces, estos son los usos de la epinefrina principalmente. ¿Cuáles son las RAMS? ¿Qué son RAMS? Reacciones adversas medicamentosas. Tenemos a nivel cardiovascular, sistema nervioso, dermatológico, endocrino, metabólico, gastrointestinal, local, renal y respiratorio. Cardiovascular, la principal, taquicardia. Taquicardia. Arritmias, angina. ¿Qué es angina? Cuando no está llegando suficiente sangre al corazón. ¿Por qué? Porque está latiendo muy rápido, demasiado rápido, y no hay suficiente sangre para compensar este aumento de la demanda metabólica. Esas son las principales. A nivel sistema nervioso central, genera principalmente ansiedad o puede generar hemorragia cerebral por un exceso de los beta 2. Hemos dicho que los beta 2 son vasodilatadores, se dilatan demasiado las arteriolas cerebrales y se genera hemorragias. A nivel dermatológico, eh, puede generar aumento en la sudoración, ¿no? Diaforesis, o puede generar gangrena de pies. ¿Por qué gangrena de pies? Esto, chicos, se ve bastante en UCI, ¿no? Cuando ustedes vayan a UCI, cuando estén internos y roten por ahí o residentes, a pacientes que se están muriendo le damos mucho estos vasodilatadores. Tengan en cuenta que la epinefrina, a ver, fíjense acá, tiene tanto acción beta 1 como beta 2. Y hemos visto que el beta 2 es el raro, ¿no? Genera vasodilatación. Perdón, vasoconstricción, vasodilatación, claro. El beta 2 genera vasodilatación, es el raro. Y el beta 1 genera vasoconstricción, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente que está en UCI y tenemos que salvarle la vida, le damos bastantes dosis de epinefrina. ¿Esto qué va a generar? Que a nivel periférico se empiecen a constreñir las venas y las arterias, se empiecen a hacer más chiquitas. Por lo tanto,
no va a llegar suficiente sangre, por ejemplo, al pie. Bueno, qué horrible este pie, pero imaginen que es un pie. Si nuestra arteria se hace más pequeña, la sangre que va a llegar es mucho menor y va a haber isquemia, van a haber dedos negros, ¿no? Esto se llama necrosis seca. Nuestros dedos se van a empezar a hacer negros y a la larga vamos a tener que extirparlos. Esto van a verlo bastante en UCI. Por ejemplo, pacientes con COVID, cuando no respiraban se les daba esto para salvarlos y un efecto colateral era que tenían que amputarle unos dedos, a veces todos los dedos, a veces todo el pie. Yo he podido ver en el hospital Rebagliati que a una mujer se le amputó todo el dedo pulgar por el uso justo de epinefrina, ¿no? A nivel endocrinológico, hiperglicemia, estos fármacos son hiperglicemiantes, ya vamos a ver a qué nivel, y también metabólicos, ¿no? A nivel gastrointestinal, por lo general náuseas, vómitos. A nivel local, vasoconstricción local, también puede generar necrosis local. A nivel renal, falla en el sistema renal con insuficiencia renal. ¿Por qué? Por el mismo mecanismo, tenemos nuestros riñones, tenemos nuestra arteria renal que va a nutrir a nuestros riñones. Si nosotros lo hacemos más chiquito, una vasoconstricción, menos cantidad de sangre a nivel renal. Y si ustedes ya han llevado fisiopatología, este tipo de insuficiencia renal se llama insuficiencia renal prerrenal. ¿Por qué? Porque no está llegando sangre a los riñones. O sea, el problema está a nivel prerrenal. Y a nivel respiratorio, disnea y edema pulmonar, ¿no? ¿Por qué disnea? Demasiado abiertos los pulmones, a veces no podemos compensar esta apertura tan rápida de los bronquios y empezamos a tener disnea. ¿Y por qué edema pulmonar? Porque está habiendo una vasodilatación por la acción de los beta 2 en los vasos de los pulmones. Y si hay una vasodilatación, va a haber una extravasación de líquido a nivel pulmonar, ¿no? Y esto va a generar edema pulmonar. Entonces, esta es la explicación pasito a pasito de lo que es la epinefrina, chicos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les ha quedado claro respecto a la epinefrina? ¿O algo que me he pasado quizá muy rápido para repetir? A ver, el sistema nervioso central. Ah, ya, está bien. Ahorita vamos a repetir. Vamos a borrar primero esto para pasar a la siguiente. Ya, a nivel del sistema nervioso central, a ver, las RAMs tienen que ver principalmente con lo que es la ansiedad y con lo que es las hemorragias cerebrales. Vamos a dibujar. ¿Por qué ansiedad, profe? Bueno, las catecolaminas, una de sus funciones es aumentar el ritmo cardíaco y esto lo que va a aumentar son o sea, por ejemplo, con nosotros tenemos el aumento del ritmo cardíaco, aumento de las catecolaminas, aumenta la frecuencia, aumenta la glucosa, estamos en un estado de alerta y a veces aplicamos estas catecolaminas en un estado en el que el paciente no necesita estar en alerta, simplemente tenemos que salvarle la vida. Entonces el paciente tiene demasiada energía, su corazón late demasiado rápido y empieza a ponerse ansioso porque no tiene en qué canalizar esa energía. Entonces aquí se explica por qué de la ansiedad. ¿Y por qué las hemorragias? Bueno, el mismo mecanismo, ¿no? Nuestro cerebro, esto, imaginen que es un cerebro, tiene varios vasos sanguíneos, ¿no? Los beta 2 son los que siempre nos malogran todo, ¿no? Porque los beta 2 generan vasodilatación, ¿no? Vasodilatación. De lo que era chiquito, ahora es más grande. Y cuando el vaso está dilatado, hay acá pequeñas fenestraciones por donde puede salir la sangre, puede salir el plasma. Entonces, esta sangre va a salir dentro del cerebro y se va a generar ACVs hemorrágicos, accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que es el nombre médico, ¿no? Entonces, estos son los principales RAMs del sistema nervioso central. Y estos ACVs pueden generar pues desorientación, a veces incluso hasta Parkinson, porque ciertas zonas del cerebro, por ejemplo, el locus níger, la zona del locus níger, se puede dañar, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero esta es la explicación eh, simplificada, ¿no? Que es que el beta 2 genera vasodilatación y al generar vasodilatación la sangre sale hacia el parénquima cerebral. No sé si habrá quedado claro. Andrew. Ok. Entonces vamos a pasar, si ya no hay más dudas respecto a este tema, listo. Si no hay más dudas respecto a este tema, vamos a pasar al siguiente apartado, que es
las acciones metabólicas. Esta es la razón, chicos, de por qué la epinefrina no se da como un fármaco de tomar todos los días. No es que tú le dices al paciente, ¿sabes qué? Ya, vamos, métete tus 5 miligramos de epinefrina en bolo todos los días durante 15 días. Eso nunca se va a dar. Nunca vas a ver un doctor que haga eso. Usualmente la epinefrina se usa para salvar la vida del paciente. ¿Por qué? Por todos estos efectos metabólicos. Aumenta la secreción de glucagón, efecto beta 2, aumenta la glucemia, aumenta la glucogenólisis hepática, también del beta 2, fíjense, el beta 2 siempre nos malogra a todos, no te digo que es el raro, aumenta la secreción de la insulina, efecto beta 2, por lo tanto aumenta la glicemia también, disminuye la glicemia, pero se correlaciona también con la de glucagón. Hay todo acá un shot de hormonas, disminuye la secreción de la insulina, alfa 2, aquí se compensan, disminuye la captación de la glucosa por tejidos periféricos, aumenta la secreción de la renina, efecto beta 1, modula la secreción de las hormonas paratiroideas, ¿no? De la calcitonina, la tiroxina y la gastrina, fíjense, favorece la lipólisis y la producción de ácidos grasos libres, o sea, genera dislipidemias y a altas dosis genera leucocitosis. Fíjense, todas estas cosas que genera, por esta razón no se le da al paciente de manera continua. Se le da una vez, máximo dos, y ya está, porque tiene demasiadas RAMs o tiene demasiados efectos metabólicos. Entonces, el gato no se sorprende y cualquiera que lo lea por primera vez también, ¿no? Y esa es la razón por qué no se da de manera constante, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente fármaco, que es la norepinefrina. Muy parecido en cuanto a estructura y en función, pero en el uso clínico tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, vamos a verlas ahora. En cuanto a las vías de administración, es igual. Infusión en bolo continuo, en intravenoso, ¿no? Hay que diluir previo uso. Y preferible la acción vía central. En la farmacocinética, similar a la epinefrina, es casi idéntica, no hay muchas variaciones. Y en los usos clínicos, acá sí, chicos, quiero que estos dos se lo memoricen siempre. Shock cardiogénico y shock séptico. Es el vasopresor de primera elección en ambos. Y ahorita vamos a ver por qué la norepinefrina y por qué no la epinefrina. Tiene una explicación. ¿Cómo memorizamos esto, profe? Bueno, cuando un paciente entra en un estado de shock, tenemos minutos, si no segundos, para salvarle la vida. Se nos va. Entonces, usted sabe, si son cristianos, y si no, bueno, también deben saber que cuando una persona muere, según la religión cristiana, se va a dónde. Si es buena, se va al cielo, ¿no? Y si es mala, se va al infierno. Pero asumamos que todos somos buenos. Si morimos, nos vamos al cielo. Ahí con Diosito, con los ángeles. Entonces, si nosotros queremos evitar que el paciente se nos muera, ¿no? ¿Qué le damos? Norepinefrina. ¿Y cómo correlacionamos esto? Nor-epi. Nos quedamos con el no y nos quedamos con el epi. ¿Qué significa epi? Epi es arriba, ¿no? Siempre, ¿no? ¿No? Epi, por ejemplo, epigenética, sobre la genética, ¿no? Epi usualmente es un prefijo griego que quiere decir arriba. Entonces, no epi, no queremos que el paciente se nos vaya hacia arriba, no epi, no epinefrina para que no se nos muera en shock. Así nos lo aprendemos. Listo, ya está. Cubrimos los dos shocks principales que son el cardiogénico y el séptico, ¿no? Y luego vamos a ver sus RAMs, que a nivel cardiovascular ya los hemos visto, ¿no? A nivel sistema nervioso también ya hemos visto, y a nivel respiratorio también ya las hemos visto en el anterior apartado. Son las mismas, chicos, no cambia tampoco. Esto es lo diferente, ¿no? Que es de primera elección en shock cardiogénico y en shock séptico. Y ahorita vamos a ver por qué, no se preocupen. ¿Y en qué pacientes está contraindicado la norepinefrina? En pacientes con hipotensión por hipovolemia, excepto en casos de emergencia. Cuando está en emergencia hay que darle hasta que se estabilice y luego hasta que podamos reemplazarlo. ¿Por qué no en hipotensión por hipovolemia? Porque esto va a generar, en cierta medida puede generar vasodilatación. Poquita, pero puede generar. Entonces no es bueno darle con el paciente este hipovolémico. En reactividad alérgica cruzada para vasopresores, cuando tenemos pacientes ¿qué dice acá? Contraindicaciones para epinefrina, las contraindicaciones para epinefrina, sí creo que me faltó mencionarlas. Ahorita las menciono terminando esto. Reactividad alérgica para vasopresores, pacientes alérgicos a la norepinefrina. Trombosis vascular periférica o mesentérica, ¿no? ¿Qué significa trombosis vascular periférica? Que nuestro paciente a nivel de los tejidos periféricos, a nivel de sus vasos, está generando coágulos, ¿no? Coágulos. Hay ciertos coágulos. Y ustedes saben que nuestro vaso sanguíneo, ponte que tiene un coágulo, si nosotros lo constreñimos, si nosotros lo cerramos,
Nuestro vaso sanguíneo ahora se va a obstruir al 100%. Ponte que acá está al 75%. Ahora, si nosotros usamos esto, va a obstruirse al 100% y esto va a generar isquemia, necrosis, gangrena y por ende muerte. Y hay que amputar este tejido. Entonces, esas son las contraindicaciones. Y aquí las contraindicaciones para la epinefrina, por lo general, son similares a las de la norepinefrina, porque farmacológicamente ejercen casi el mismo efecto, excepto aquí en estos dos. Son casi las mismas. Por ejemplo, en pacientes con alergias, también para la trombosis vascular está también contraindicado y en hipotensión. Son las mismas, por eso aquí preferí ponerlas, ¿no? Porque son muy similares. Y ahora sí, chicos, vamos a ver esta parte que usualmente mucha gente se confunde. ¿Por qué se usa la norepinefrina en shock y por qué no la epinefrina? Quiero que vayan pensando a ver si su lógica les ayuda, aunque esto no sale mucho por lógica, más hay que conocer a detalle la farmacocinética, perdón, farmacodinamia. Antes de pasar a la explicación, ¿alguna duda respecto a la norepinefrina, chicos? ¿Algo que no les ha quedado claro? ¿No? Entonces vamos a pasar a la explicación de por qué se usa uno y no otro. Shock, ¿qué es shock? Bueno, aquí puesto, ¿no? Este paciente que está aquí desesperado cuando te revisan el celular y no has borrado los chats, pucha, entras en shock, ya. Pero críticamente, ¿cómo se define shock? Shock es una disminución de la presión arterial y una hipoperfusión. Exacto, aquí, acá es un genio, Andrew. Es una hipoperfusión, por lo general por una vasodilatación o por una disminución en el gasto cardíaco. No está llegando suficiente sangre a nuestros tejidos y estamos en riesgo de muerte. Entonces tenemos que solucionarlo de manera inmediata. Entonces ahorita vamos a ver el por qué se usa la norepinefrina y no la epinefrina. Fíjense acá, nuestra epinefrina por lo general tiene mucho efecto a nivel cardíaco. Mucho efecto a nivel cardíaco. ¿Y por qué? Porque nuestra epinefrina tiene efecto tanto beta 1 como beta 2. ¿No? Entonces, nuestra epinefrina actúa bastante a nivel cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca, ¿no? La aumenta, fíjense acá. Cuando tenemos infusión de epinefrina, aumenta la frecuencia cardíaca. Y nuestra presión arterial, nuestra epinefrina la aumenta, ¿no? La aumenta, pero aumenta la sistólica, más no la diastólica. Incluso se ha visto que cuando tenemos infusiones de epinefrina, disminuye la presión diastólica. Y ahorita vamos a ver por qué. Y la resistencia vascular periférica, que son los vasos sanguíneos, o sea, la constricción, la disminuye. O sea que la epinefrina, en vez de generar vasoconstricción, genera vasodilatación periférica. Ojo, ¿va? Periférica, o sea, a nivel de los vasitos sanguíneos periféricos, o sea, de los músculos, quizás hasta del vasa vasorum de los nervios, o vasa nervorum, perdón. Entonces, a nivel periférico. ¿Y esto por qué? Por su acción beta 2, ¿no? Por su acción beta 2. Entonces, genera vasodilatación. Entonces, si genera vasodilatación, usualmente yo lo asocio así. Cuando nosotros hablemos de la presión arterial sistólica, la sistólica usualmente refleja la integridad del corazón y los grandes vasos. O sea, la aorta, por ejemplo, ¿no? Mientras que la diastólica refleja la integridad de los vasos pequeños o los vasos periféricos. Entonces ya hemos visto que a nivel periférico genera vasodilatación más que vasoconstricción. Por lo tanto, si disminuye la presión, ya que ha aumentado el volumen, ha aumentado el calibre, es normal que la presión diastólica también disminuya. Es lógico, ¿no? Fíjense, por eso disminuye. Porque está disminuyendo la resistencia vascular a nivel periférico. Entonces, chicos, ¿por qué razón la epinefrina no se le da? Por estas dos razones. Una, dos. Hemos dicho que en el shock lo que tenemos principalmente es una disminución de la presión arterial y una hipoperfusión, ¿no? Si nosotros tenemos disminución de la presión arterial, no vamos a querer pues que disminuyamos más, porque estamos disminuyendo la diastólica. Depende que la sistólica es más importante, la diastólica también influye, entonces no queremos disminuirla más. ¿Y cuál es lo otro? Esto,
Ya de por sí no está llegando suficiente sangre a nuestro cuerpo, a nuestros tejidos. Si nosotros vamos a disminuir la resistencia vascular periférica, o sea, vamos a vasodilatar, va a llegar con mucha menos fuerza. Ya de por sí la sangre no está llegando con fuerza, no está llegando en suficiente cantidad. Si nosotros aplastamos, va a llegar con más fuerza. Pero si nosotros dilatamos, va a llegar con menos fuerza, a tal punto que ya incluso no va a llegar. Entonces, por esa razón, como disminuye la resistencia vascular periférica, no está indicado. Por estas dos razones: presión y resistencia. Mientras que la norepinefrina tiene estas dos cosas justo opuesto y mucho más elevado. A nivel de la frecuencia cardíaca, la norepinefrina, pese a que es un agonista también cardíaco, no aumenta mucho la frecuencia, incluso la disminuye un poco. Pero la presión arterial sí la aumenta tanto sistólica como diastólica. Y la resistencia vascular periférica, fíjese que la aumenta un montón. Entonces, con esto matamos dos pájaros de un tiro. Matamos la presión arterial baja y matamos la hipoperfusión, ya que estamos apretando la manguera para que salga mucho más rápido y la sangre llegue mucho más rápido a nuestros tejidos. Por esa razón, nosotros usamos la norepinefrina de primera opción en pacientes con shock cardiogénico y shock séptico y shock cardiogénico. Es la primera elección. Entonces, chicos, ¿ha quedado claro esta parte? ¿Por qué usamos uno y por qué no usamos otro? Porque a veces preguntan esto. Esto suelen preguntar en los exámenes, ¿no? Estos grafiquitos suelen ponerlas. ¿Alguna duda respecto a el uso de uno u otro? Que estas son usualmente en la emergencia lo que más se va a usar. Y ponte que tu paciente llegue en shock y te diga un doctor, ¿qué le ponemos? Y tú ya, epinefrina, pucha. Las enfermeras se van a reír en tu cara si pasa eso. Entonces hay que saber que se le da norepinefrina. Norepinefrina. Hay que saber por qué. ¿Alguna duda, chicos? ¿O todo está claro respecto a este tema, a esta parte? Asumo que está claro, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente apartado. ¿Podría repetir la parte de la norepinefrina? Ah, sí. Bueno, hemos visto que el shock, ¿no? El shock es una hipoperfusión, no está llegando suficiente sangre a nuestros tejidos y una disminución de la presión arterial. Entonces nuestra norepinefrina lo que hace es aumentar nuestras dos presiones, sistólica y diastólica, y aumentar la resistencia vascular periférica, o sea, aumenta la presión, o sea, nuestro vaso que es de este tamaño lo hace mucho más chiquito. Y hemos explicado con la analogía de la manguera que cuanto más chiquito es, mayor presión es y más fuerte va a salir la sangre, ¿no? Más fuerte, o mucha más fuerza. Entonces, estamos matando el problema de la hipotensión, porque estamos aumentándola, vemos acá. Estamos matando el problema de la hipoperfusión, porque estamos haciendo que llegue con más fuerza, más fuerza. Entonces no va a haber isquemia, no va a haber infarto. Por esta razón se usa más la norepinefrina. Mientras que la norepinefrina es todo lo opuesto. Baja un poquito la presión diastólica y baja la resistencia vascular periférica. Entonces, de una manera rápida hemos resumido esta parte. ¿Ha quedado claro? Ok, listo. Ahora vamos a pasar entonces a lo siguiente, porque esto es largo. Vamos a pasar con el siguiente agonista adrenérgico, que a veces lo tenemos olvidado porque usualmente es epinefrina y norepinefrina en toda la clínica, pero también existe la dopamina, chicos, no la dejen de lado. Igualmente, como es una catecolamina de manera intravenosa, usos clínicos, soporte hemodinámico en pacientes con hipotensión, ¿no? Pacientes hipotensos, hay que darle esto, porque genera vasoconstricción, aumenta la presión arterial, ya hemos visto. Shock cardiogénico se le puede dar, no de primera elección, ojo, no de primera elección, pero se le puede dar en caso que no tengamos epinefrina, perdón, norepinefrina. Soporte inotrópico en falla cardíaca avanzada, ¿no? Nuestro corazón no se está contrayendo muy bien, en falla cardíaca avanzada se le da dopamina, se le puede dar dopamina. Hemos visto efectos dosis dependientes, ¿no? Bajo, intermedio, alto. Pero, ¿qué significa bajo? ¿Qué es intermedio? ¿Qué es alto, profe? Ya, bueno. Bajo es de 1 a 5 microgramos, kilogramos por minuto. Intermedio es de 5 a 10 microgramos, kilogramos minuto. Y alto es de 10, mayor a 10 microgramos, kilogramos minuto. Y hemos visto que cuando es bajo, aumenta el flujo sanguíneo renal y urinario, o sea, efectos dopaminérgicos. Cuando es intermedio, aumenta el flujo sanguíneo renal, cronotrópico y dermotrópico positivo. Y cuando es alto, vasoconstricción, ya a nivel beta 2, ¿no? Siempre beta 2 ahí molestándonos. Perdón, a nivel beta 1 es esto. Cronotrópico e inotrópico positivo. Listo. Estos son los efectos que hemos visto anteriormente. Y en las RAMs de la dopamina, a nivel cardiovascular, ¿no?
ya hemos visto, ¿no? La taquicardia, hemos visto la angina, ¿no? Cardiomiopatías también, sistema nervioso central, ya hemos visto ansiedad, las hemorragias, dermatológico, las isquemias principalmente, endocrinológico, metabólico, tienen efectos muy similares a las de la epinefrina, ¿no? Muy similares. Gastrointestinal también, local, renal, oftálmico, a nivel oftálmico puede generar a veces incluso hasta glaucoma o ceguera, cataratas, y a nivel respiratorio, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? La disnea y el edema pulmonar. Esto se encuentra la dopamina no se usa mucho en la clínica, principalmente, mira, es de segunda elección tanto en soporte hemodinámico como en cardiogénico, ¿no? Y acá en soporte inotrópico tampoco se usa de primera elección, no, no se usa demasiado la dopamina. Más se usan los dos primeros, por eso le he puesto mucho más énfasis. De igual forma, quisiera saber si está claro esta parte en la dopamina, ¿no? Sino para repetir alguna partecita, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando, chicos. Igualmente, toda la confianza del mundo para interrumpirme si es necesario. La dobutamina de misma manera, vía de administración intravenosa, hacer una catecolamina. Farmacocinética, su tiempo de vida media es de aproximadamente 2 minutos, muy cortito. El inicio de efecto, pero es muy rápido, ¿no? Y la eliminación es renal, por este metabolito que es la 3-ortometildobutamina. Se encuentra con este nombre como la dotropina, ¿no? Acá está la vía de presentación. Usos, shock cardiogénico también de segunda línea, soporte inotrópico en insuficiencia cardíaca avanzada. Esta dobutamina se usa más que la dopamina, chicos. Acuérdense, esto se usa mucho más, se usa mucho más en la clínica. Y la descompensación cardíaca también. En cuanto a las RAMs, a nivel cardiovascular, las mismas que hemos visto, todo es, como se dan cuenta, todo se repite, porque son de la misma familia, sus efectos son muy similares, salvo algunas consideraciones. ¿Qué hay que tener en cuenta de la dobutamina? Que esto sí preguntan en los exámenes a veces, no siempre. Si tu profe capaz es malo o en el examen estuvieron de mal humor, pueden preguntar esto. En la dobutamina es un fármaco peculiar porque produce un incremento en la contractibilidad cardíaca, pero no aumenta la frecuencia. O sea, ponte que la contractibilidad aumente en 3 cruces, la frecuencia va a aumentar, pero no en 3 cruces. Quizá aumente en uno, en una cruz, o quizá en media cruz. No aumentan de manera proporcional. Aumentan sí, pero no de manera proporcional. ¿Y cuál es el segundo efecto? Un incremento de la contractibilidad cardíaca, ¿no? Y gasto cardíaco, o sea, aumenta la contractibilidad, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, sin un aumento proporcional de la resistencia vascular periférica. O sea, no genera mucha vasoconstricción periférica, ya que los receptores alfa 1 y beta 2 se anulan. Recuerden que el alfa 1 generaba lo que era la vasoconstricción, ¿no? Hacía chiquito. Y el beta 2, que es el raro, perdón, alfa 1, y el beta 2, que es el raro, generaba lo opuesto, vasodilatación, ¿no? Y estos dos se pelean y se anulan. Por esa razón, no genera un aumento en la resistencia vascular periférica, pero sí en la contracción cardíaca y por lo tanto aumentando el gasto cardíaco. Y eran, profe, ¿por qué? Bueno, el gasto cardíaco básicamente es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? Y este volumen sistólico está dado pues por la precarga, ¿no? Poscarga y la contractibilidad. Entonces, por esa razón, aumenta la contractibilidad, aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco. O el volumen de eyección, ¿no? Fracción de eyección también lo llaman. No sé cómo lo conocerán ustedes en sus textos. Pero básicamente es por eso, chicos. Entonces, ¿ha quedado claro esto de la dobutamina, chicos? Por favor. O si no, para repetir alguna cosita que se me haya pasado. Ok. Entonces vamos a pasar al siguiente apartado. Ya. Bueno, este es un resumen, mucho texto, mucha gente quiere aprendérselo así, solamente tiene tablas, pero esto, todo lo que hemos visto acá ya lo hemos explicado de manera muy, muy, muy fácil, ¿no? Acá está, por si desean verlo más adelante, esta es una tablita que les va a servir mucho porque acá está bien resumido todos los efectos que ya hemos visto, ¿no? Mucho texto, sinceramente. Prefiero yo aprenderlo de la forma intuitiva, ¿no? La forma fisiológica. Y ahora vamos a ver
Las no catecolaminas, estas de acá no se usan casi nunca, chicos, poca rara vez se usan estas no catecolaminas. Entonces por eso acá solo les he puesto algo simple. ¿Por qué? Primeramente, porque la fenilefrina y la metoxamina están descontinuadas. Ya no se usan. Literalmente, en Estados Unidos ya las han prohibido, ya no se venden. Su relación, beneficio-perjuicio es muy baja, o sea, genera más RAMs que otra cosa. Ya no se usa. La clonidina sí se usa, esta sí la vamos a estudiar porque sí se usa. Estas de acá son drogas eh, básicamente a nivel respiratorio, lo vamos a ver en el tema de asma, por lo tanto hoy no las vamos a tocar. Las anfetaminas ya no se usan, antes se usaban, ahora ya no se usan casi nunca y la efedrina tampoco se usa mucho, solo con receta médica bajo ciertas circunstancias y estas dos las vamos a ver cuando veamos los agentes con acción en el sistema nervioso central. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a ver hoy? Solamente la clonidina y estas dos, poquito, porque ya no se usan mucho, chicos. Estas ya están descontinuadas a nivel de Estados Unidos. Y ustedes saben que Estados Unidos manda, principalmente las guías y todo está hecho por ellos. Entonces, vamos a verlo un poquito, ¿no? La fenilefrina y la metoxamina son muy parecidas. Las dos son agonistas alfa 1, ¿no? Son no catecolaminas principalmente de acción alfa 1. Uso terapéutico, descongestionante nasal y en hipotensión. Principalmente para la descongestión nasal. No se usa mucho para la hipotensión, chicos, sinceramente. Rara vez. Si tenemos las otras opciones, ¿para qué darle fenilefrina? Y la metoxamina, taquicardias supraventriculares, principalmente. Se le da ahí. ¿Qué va a generar? Puede generar bradicardias. Y la fenilefrina, arritmias cardíacas. Y la clonidina es un agonista alfa 2. Se usa principalmente para tratar la hipertensión arterial. Y una de las RAMs que puede generar es la sedación. Y estas otras de aquí no las vamos a ver hoy día. Ya hemos dicho por qué, ¿no? Entonces ahorita vamos a profundizar un poco más sobre estas dos, que son la fenilefrina, metoxamina y clonidina, y ver algunas consideraciones importantes, principalmente de la clonidina, ya que estas dos, como les dije, ya no se usan, chicos, ya. A día de hoy ya estas no se recetan, pero sí la clonidina. La clonidina se usa de manera intravenosa, ¿no? De infusión continua, o de manera oral, ya hemos visto, porque es una no catecolamina. En cuanto a su farmacocinética, tiene una buena absorción, una biodisponibilidad de 100, ¿no? Eh, el tiempo de concentración y acción, ¿no? Es de 1 a 3 horas, ¿no? Este es el tiempo de máxima concentración en sangre, es de 1 a 3 horas. El tiempo de vida media por lo general oscila entre 6 y 24 horas y se elimina de manera renal. Y a concentraciones estables en el plasma puede estar de 3 a 4 días. Hay que mantenerla para que tenga una acción. Hay que mantener ese rango terapéutico por esos días. En cuanto a sus usos clínicos, debido a que es un agonista alfa 2, se trata usualmente para la hipertensión, ¿no? Ya que hemos visto que el alfa 2 es el raro, hace todo lo opuesto, o sea, no constriñe sino dilata, y si dilata, baja la presión. Entonces, en pacientes hipertensos es muy efectivo. Eh, en preparación para la supresión del alcohol, tabaco y narcóticos. ¿Por qué se le da clonidina a estos pacientes? Porque hemos dicho que a nivel central, las catecolaminas generan ansiedad, ¿no? Y también promueven la liberación de endorfinas endógenas y entre otros muchos factores de la felicidad, por ejemplo, la acetilcol, no, disculpen, la serotonina, ¿no? Y usualmente cuando un paciente toma alcohol, tabaco, se droga, estas catecolaminas endógenas, perdón, claro, estas hormonas de la felicidad, entre muchas comillas, ¿no? Aumentan, inducidas por las catecolaminas. Entonces, si nosotros usamos las alfa 2 que disminuyen la concentración de catecolaminas, esta respuesta ante estos estímulos como el alcohol, el tabaco o drogas va a disminuir. Entonces, estamos tratando al paciente, o sea, ya va a tomar alcohol y ya no va a sentir lo de antes, por lo tanto, la va a dejar de gustar. Se usa a veces en el tratamiento para alcohólicos, no mucho, pero se usa a veces. Síndrome de abstinencia también, ya hemos visto que disminuye la ansiedad, ¿no? Y el paciente con síndrome de abstinencia está muy ansioso, muy desesperado. Y sofocos menopáusicos, ¿no? Quizá algunos tienen a su mamá, a sus tías, ¿no? Con esos calores menopáusicos, que se desesperan. También se le da la clonidina. ¿Qué RAMs tienen? Sedación, boca seca y disfunción sexual, ¿no? Disminuye el líbido. Entonces, chicos, ¿ha quedado claro sobre la clonidina? ¿Alguna duda, si no?
No se usa tampoco mucho la gronidina, no es muy usual, pero es la que más se usa dentro de todos los agonistas alfa. Ok, Valeria. Está claro, vamos a pasar a este resumen que les he preparado, chicos, que quizá les sirva. A veces es muy importante saber, ¿no? Está dividido qué agonistas adrenérgicos son y dividido por su lugar de acción. Los que actúan a nivel cardíaco, los que actúan a nivel por los pulmones, los descongestionantes nasales, los que estimulan el sistema nervioso central, los anorexigénicos. Hay algunos agonistas que generan disminución del apetito, importante en pacientes, por ejemplo, con obesidad mórbida, y los relajantes y vasodilatadores uterinos. Entonces, aquí está este resumen, chicos, para que lo lean, para que lo tengan, quizá les pueda servir en algún examen, en algún mapa conceptual, no en algún plagio, no les digo que plagien, pero sí, ahí les puede servir como una guía, ¿no? En caso necesiten respuestas rápidas, no estar leyendo todo de nuevo. Y ahora vamos a pasar a la otra parte. Hemos visto los agonistas y ahora vamos a ver los antagonistas, chicos. Y antes de pasar a la otra parte, eh, quisiera saber si la parte de los agonistas ha quedado claro. Cualquier duda que quizá han arrastrado desde el primer fármaco, me lo pueden hacer saber antes de pasar a lo que son los antagonistas. Si no, pasamos directo. Creo que pasamos porque también ya les va a dar hambre, ya es hora de almorzar, o quizá ya almorzaron. Ya, entonces vamos a pasar directo a lo que son los antagonistas. En cuanto a los antagonistas, hay que entender qué es un antagonista. Un agonista, lo que genera es el efecto que estamos buscando. En este caso, si es un agonista adrenérgico, va a aumentar el efecto adrenérgico. Mientras que un antagonista, lo que va a hacer es disminuir el efecto. ¿Y cómo lo hace? Principalmente estos son bloqueadores. Ponte que acá tenemos un receptor, ¿no? Y cuando se une a nuestras catecolaminas, acá, dos receptores, ¿ya? Acá nuestra catecolamina se une y esto va a generar el efecto, ¿no? ¿Qué hace este receptor? Este receptor lo que hace, perdón, este bloqueador o este antagonista lo que hace es unirse al receptor, pero no va a generar un efecto. No genera efecto intrínseco. Entonces, cuando nuestra catecolamina, de verdad, que lo voy a poner en rojito, quiere venir, ya no se puede unir porque ya está ocupado su lugar. O sea, ¿qué significa? Que esta catecolamina o esta antagonista lo que hace es atrasarlo y, para colmo, no genera un efecto. Entonces, de esta forma nosotros conseguimos bloquear los efectos. Esta es la manera. Son usualmente eh, antagonistas competitivos del receptor, ya sea alfa o ya sea beta. Esta es la forma en la que actúan. Entonces, como ya hemos dicho, pueden ser alfas o pueden ser betas. Los alfas, chicos, les voy a ser honestos, los no selectivos ya no se usan. Ya vamos a tacharlo en nuestra lista. No hay que memorizarlos porque no se usan, chicos. Tenían muchas RAMs, más generaban perjuicio que otra cosa. Y los alfa 1 y los alfa 2, acuérdense que los agonistas de receptor alfa siempre terminan en ina, ¿no? ¿Cómo nos lo podemos aprender esto? ¿Se acuerdan de Maradona, chicos? Seguro que muchos sí. Cuando Maradona se metía su cocaína, ¿no? ¿Cómo se ponía? Se ponía como un loco, ¿no? Se ponía como un macho alfa, ¿no? Un macho alfa. Hasta se hacía goles de media cancha. Entonces, así nos la aprendemos. Todo lo que termine en ina tiene que ver con los alfas. Son bloqueadores alfa. ¿Cómo sabemos cuál es alfa 1 y alfa 2? Fácil, porque el alfa 2 solo existe uno, que es la yohimbina. ¿Y cómo podemos aprendernos que esta es la única? Bueno, esto es un poco depresivo, pero nos sienten que a veces, por más que lo intenten, siempre son los segundos. Esto es solo de manera lógica, ¿no? Usualmente puede haber aquí mucha gente que sea el primero en todo, ¿no? Un máster. Pero a veces a los mortales nos pasa esto, ¿no? Que nos esforzamos y siempre quedamos segundos. Siempre nos falta un pelito. Siempre yo soy el segundo. Yo, Jimbina. Yo, Jimbina. Yo, Alfa 2. Segundo. Ya está. Así lo asociamos. La yo, Jimbina es el único que es selectivo para Alfa 2. Y listo, pues ya está. Con esto nos lo aprendemos todo. Ya está. Los alfa cubiertos, chicos. Ya. Usualmente siempre te van a preguntar así, dime cuál es alfa 2. Si está Yohimbina, en una, ya lo demás ni lo lea ya, Yohimbina en una. Así preguntan en el ENAM, facilito. Mientras que los agonistas beta, hay otra forma también sencilla de aprendérselo. ¿Quién no ha visto el meme de LOL? ¿No? Este meme famoso ahí por los años 2013, 2014.
LOL. Fíjense la forma de la boquita, chicos. ¿No parece una beta? A grandes rasgos, fíjense. ¿No parece una beta? Vean acá, beta, ¿no? Parece una beta, ¿sí o no? Por lo tanto, este meme del LOL tiene mucho que ver con el beta. Todo lo que termina en LOL, chicos, todo lo que termina en LOL es un beta bloqueador. Todo, miren, LOL, 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 LOL. Entonces así nos lo aprendemos facilito, al toque, al ojo. ¿Cuál es un agonista beta? Termina en LOL, esa es, ya no leas lo demás, marca en una. Así nos lo aprendemos, chicos, facilito el fármaco con mnemotecnias. Entonces, esta, como hemos visto, es su clasificación. Ahorita vamos a ver sus usos. Y voy a darles una mnemotecnia extra para los selectivos beta 1 de tercera, de estas de acá, que son los que más se usan de todo este grupo, chicos. Los más usados en la clínica son estos. Entonces les voy a dar una mnemotecnia más adelante para que se la sepan de memoria, porque eso sí es importante que se lo sepan de memoria. Entonces, ¿ha quedado claro, chicos, esta parte? Esta es más que la introducción y mnemotecnias. Ok, ha quedado claro, listo. Entonces vamos a pasar ahora sí a la farmacología de estos fármacos, ¿no? Valga la redundancia. Voy a borrar esto. Un momentito. Ya vamos a acabar, chicos. Ya no se duerman, no se me duerman, no se me aburran. Hay que prestar atención, este tema es importante. Esta es otra consideración que voy a decirles y de manera rápida, ¿no? De manera rápida. Por pura lógica, tenemos nuestra norepinefrina, que es la principal catecolamina. Cuando está libre de manera normal, puede actuar a nivel beta 1, a nivel alfa 1, a nivel alfa 2, a nivel beta 2, ¿no? Pero imaginemos, chicos, que nosotros tenemos un bloqueador alfa de acción mixta. ¿Qué es eso, profe? Ya hemos visto, chicos, acá. Agonistas de receptores alfa no selectivos, o sea, de acción mixta, que son estos dos que ya no se usan. Y ahorita vamos a ver por qué no se usan. Si nosotros bloqueamos estos dos, todas estas catecolaminas que usualmente se tenían que repartir entre tres, toditas van a ir acá. Toditas. ¿Cuánto es 100 entre 3, chicos? 100 entre 3 son 33,3% periódico puro. Entonces, a cada uno de estos receptores le cae 33, 33, 33 catecolaminas entre comillas. Si nosotros estamos bloqueando estas dos, a este de acá le va a caer todita nuestra catecolamina, la 100. Por lo tanto, los efectos beta 1 van a explotar, van a aumentar demasiado. Entonces, van a haber RAMs relacionadas con los beta 1. Igualito, si nosotros bloqueamos los alfa 1, ahora, si nosotros bloqueamos, le va a caer mucho más al beta 1, mucho más al alfa 2 y mucho más al beta 2. Pura lógica, ¿no? Pura lógica. Entonces, como nosotros ya tenemos esta lógica, ¿no? Si bloqueamos uno, aumenta el otro. Aquí les traigo los efectos principales cuando nosotros bloqueamos alfa y cuando nosotros bloqueamos beta. Cuando bloqueamos alfa, tenemos estos efectos cardiovasculares y tenemos estos otros efectos a nivel de los otros sistemas. Y cuando bloqueamos beta, aquí tenemos los otros efectos. Cuando hay bloqueo beta 1, tenemos estos efectos. Cuando hay bloqueo beta 2, estos efectos. Y bloqueo beta 1 y 2, estos efectos. Fíjense, ¿no? Tiene mucho que ver. Por ejemplo, vamos a verlo rapidito porque no hay que prestarle mucha atención a esto, ya que no preguntan mucho esto, solamente para que lo sepan. Inotrópico negativo y cronotrópico negativo. ¿Por qué, chicos? Porque estamos bloqueando beta 1. Acuérdense que el beta 1 ¿qué hace? Es cardioselectivo. O sea, todos los ópicos los positivea. Si nosotros lo bloqueamos, lo va a negativizar, ¿no? Lo va a negativizar. Y así sucesivamente. Entonces, esta es un extra que les estoy poniendo para que tengan estas RAMs a la mano, pero por lo general no preguntan esto. Preguntan más lo que vamos a ver más adelante. Pero es bueno que lo tengan aquí esta tablita, ¿no? Que lo saqué entre el Goodman y el otro libro, Goodman y Gilmans. Ahí me olvidé el otro nombre, pero a ver si alguien me hace acordar ahí, me olvidé el nombre del otro libro, que son los que más se usan en fármaco. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que es ya los alfa bloqueadores. Dicho sea de paso, los alfa bloqueadores, chicos, no se usan demasiado, se usan poco, pero hay que saberlos de todas formas. Fíjense, todos terminan en ina, 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 excepto estos dos que son alls. ¿Por qué, profe? ¿Por qué alls? Si son beta, entonces sí, son betas, pero estos alls son de acción no selectiva. ¿Qué significa no selectiva? Que actúan tanto a nivel beta como a nivel alfa. Bloquean todo, en otras palabras, bloquean todo. Son bien metiches, estos alls. Fíjense acá,
Por ejemplo, la fenoxibensamina genera una vasodilatación e inhibe la liberación de noradrenalina, porque actúa a nivel de alfa 2, ¿no? Alfa 2, recordemos, generaba, perdón, alfa 1, su efecto alfa 1, porque el alfa 1 generaba vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción, y si nosotros antagonizamos este efecto, va a generar lo opuesto, vasodilatación, ¿no? Vasodilatación. No se usa mucho, su uso exclusivo, ¿cuál es? Feocromocitoma, ¿no? Ya hemos visto al inicio, ¿se acuerdan de la clase? Este feocromocitoma, que es una hormona, un tumor adrenal, ya, aquí se usa. Pero no se usa para el tratamiento, ojito chicos, ¿ah? Porque el tratamiento del feocromocitoma es la extracción quirúrgica. Se usa para preparar al paciente para el tratamiento. Usualmente se le da entre 2 a 3 días antes, se le da la fenoxibensamina y para preparar al paciente. La fentolamina de la misma manera para feocromocitoma, hipotensión, arritmia. El prazosin y el terazosin, que son dos fármacos que van de la mano, son antagonistas alfa 1. Usualmente su efecto es vasodilatación, vasodilatación, vasodilatación. Usualmente se usa, acá no es HTA, sino es, este, perdón, sí, es HTA, ¿no? Vasodilatación. Trata la hipotensión, ¿por qué? Porque hemos visto que cuanto más chiquito es el vaso sanguíneo, más presión, ¿verdad? A grandes rasgos. Si nosotros aumentamos, vasodilatamos, disminuye la presión. Entonces, en pacientes hipertensos es muy efectivo. Eso sí, chicos, el prazosin y el terazosin, les voy a ser honesto, no se usa casi nunca, chicos. Lo que más se usa en hipotensión es los YECAS y los ARA2, principalmente. Estos de acá son fármacos incluso de tercera línea, cuando los demás están contraindicados o no han funcionado. Entonces, no se usan demasiado. Y para la hiperplasia benigna de próstata, ¿por qué? Porque a nivel de la musculatura de la próstata lo que generan es vasodilatación de los vasos sanguíneos y sobre todo relajación muscular. Entonces, de por sí la próstata lo que hace es aplastar las vías urinarias. Si nosotros relajamos los vasos sanguíneos urinarios y relajamos la musculatura urinaria, de alguna u otra forma estamos promoviendo a que esto se libere un poquito y la orina pueda pasar. Aliviamos un poquito los síntomas, ¿no? Y el labetalol y el carvedilol, que son tanto alfa como beta, fíjense acá, también disminuyen la presión arterial y acá también, ¿no? Disminuye el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular periférica, vasodilatación, y usualmente se usa para hipertensión y el labetalol para crisis hipertensiva. Este sí se usa más, chicos. El labetalol sí se usa más en la hipertensión. Fíjense que en cuanto a las RAMs, es obvio, todo el mundo genera vasodilatación, entonces siempre va a estar esto, hipotensión, 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 y acá está contraindicado en el asma. ¿Por qué, chicos? Porque el asma, a grandes rasgos, lo que hace es cerrar las vías respiratorias, ¿no? Si esto es un antagonista beta 2 y el beta 2 tiene acción a nivel de los bronquios, si antagoniza, ¿qué hacía el beta 2 agonistamente? Abría los bronquios. Si nosotros antagonizamos, lo que vamos a hacer es cerrar los bronquios. Y en un paciente asmático que ya de por sí está cerrado, lo cerramos más, se nos muere. Se nos muere. Entonces, contraindicado en el asma. Fíjense que todo se repite la hipotensión, ¿no? Y la mayoría de esto se usa para la hipertensión. Y este. Excepto estos dos primeros, que son la fenoxibensamina y la fentolamina, que se usa para el freocomocitoma, que es la única opción terapéutica. Por eso les digo que no se usa mucho, porque no es normal ver feocromocitomas. No es que tú vas a la clínica y encuentres ahí un paciente con feocromocitoma. Es muy raro, chicos. Estos fármacos no se usan mucho, los alfa bloqueadores. Rara vez se usan. Más que nada, estos últimos dos se usan más porque son también beta, ¿no? Los que más se usan son los beta, eso sí. Eso sí, vamos a ponerle más punche. Entonces, chicos, respecto a los alfa, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Sino para pasar con los beta, que son los que más se usan. ¿Todo claro, chicos? Yo asumo que sí, ¿no? Debe estar todo claro por su silencio. Entonces vamos a pasar a estos dos primeros, ¿no? Que son la fenoxibensamina y fentolamina,
a tratarlo de manera integral. Vamos a ver. Vía de administración, usualmente la fenoxibenzamina es por vía oral y la fentolamina por vía intravenosa, ¿no? Farmacocinética, absorción incompleta en el tracto gastrointestinal, no se absorbe bien. Su efecto es prolongado entre 14 a 48 horas y mayor efecto cuando el tono simpático es alto, ¿no? Mayor efecto, obviamente, porque si nosotros tenemos un aumento del tono simpático, o sea, el sistema simpático está aumentado las catecolaminas, si nosotros le damos esto, su efecto se va a ver mucho más visible porque se va a contrastar. A diferencia que si nosotros tenemos el tono simpático bajo, si le damos esto, casi no lo vamos a notar. Ahí tener en cuenta. También esto suelen preguntar, ¿no? ¿Cuál de estos es irreversible y cuál de estos es competitivo? La fenoxibensamina es irreversible, o sea, se une de manera irreversible, no se usa mucho por eso, mientras que la fentolamina es competitivo. ¿Qué es esto, profe? Bueno, vamos a ver. Dos receptores. ¿Qué significa irreversible? Que el antagonista se va a unir aquí mediante enlaces covalentes. Enlaces covalentes. Covalentes. Y sabemos que en química, por química, el enlace covalente es el enlace químico más fuerte que hay. Es muy difícil de romper. Entonces se une por enlace covalente y se queda ahí buen rato. No es que irreversible por siempre, sino que se queda ahí buen rato. Mientras que los competitivos es que, por ejemplo, yo tengo aquí este de un color y este otro color. Van a competir por ver quién llega acá, ¿no? Como tú con tu causa, que se compiten por la misma chica, igualito. Compiten para ver quién llega. Y usualmente gana este antagonista, ¿no? Que es la fentolamina. Es competitivo. Y cuando se une, no se une con enlaces covalentes, sino con enlaces de puentes de hidrógeno. ¿Cuál es su efecto? Disminuye la resistencia vascular periférica, por lo tanto, afecta por el antagonismo alfa en la vasculatura, ¿no? Va a aumentar el gasto cardíaco porque hay una estimulación simpática refleja y aumenta más el gasto cardíaco porque hay bloqueo alfa 2. Por lo tanto, hay disminución de gasto cardíaco y disminución, perdón, aumento de gasto cardíaco, aumento, y disminución de la resistencia vascular periférica. Pero si nosotros lo vemos así, la resistencia, la disminución de la resistencia vascular periférica va a ser mucho mayor a la disminución de gasto cardíaco. Por eso, en sumatoria, lo que tenemos es una disminución de la presión arterial, en sumatoria. Entonces, vemos acá, la fenoxibensamina se usa para freocomocitoma y episodios hipertensivos preoperatorios, ¿no? Porque disminuye la presión arterial. Mientras que la fentolamina en necrosis e isquemia por extravasación de vasoconstrictores, ¿no? ¿Por qué? Porque genera una vasoconstricción. ¿Ves? Vasodilatación, perdón. Dilata los vasos. Entonces, en pacientes, por ejemplo, como les he mencionado, con usas epinefrina, genera necrosis seca, ya pues, para evitar que esto avance, le podemos dar, ¿no? La fentolamina. La fentolamina para evitar que esta necrosis avance, para dilatar estos vasitos. ¿Qué RAMS tenemos? Hipotensión postural, porque disminuye la presión. Taquicardia refleja, por esta estimulación simpática refleja. Mareos, ¿no? Porque hay una vasodilatación a nivel cerebral. Dolor de cabeza, también por eso mismo. Congestión nasal. Empeora la úlcera péptica. ¿Por qué? Porque hay agonismo de H1, H2, o sea, de los histaminérgicos, y estos tienen acción a nivel del estómago que promueven la liberación de ácido clorhídrico. Si tú tienes agonismo de esto, aumentas el ácido clorhídrico y empeoras la úlcera péptica, porque la úlcera péptica, recuerden que es por una gastritis, que tienes demasiado ácido clorhídrico en el estómago y generas úlceras ahí. Y estimula el músculo liso gastrointestinal por esta acción muscarínica. Listo, chicos, esto es todo en cuanto a la fenoxibensamina y la fentolamina. ¿Puedo repetir de nuevo por qué aumenta el gasto cardíaco? Ah, ya. Vamos a ver. Esa parte creo que si no la dije, ¿no? Aumenta el gasto cardíaco por dos. Por la estimulación simpática refleja y bloqueo alfa. Voy a borrar para explicar qué son estas dos cosas. Entonces, nosotros tenemos estos que son bloqueadores del sistema adrenérgico. Está disminuyendo la actividad adrenérgica, ¿no? Disminuyendo la actividad adrenérgica.
pero estos son bloqueadores alfa, recuerda, bloqueadores alfa. Y hemos visto acá que cuando tú bloqueas los alfa, aumentas la actividad en beta, ¿verdad? Ya, pues, por esa misma razón, estás aumentando el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque como los alfa no están actuando, tú estás aumentando la actividad de alfa 1, de beta 1, beta 2 y beta 3, pero principalmente estás aumentando la actividad de beta 1. Y recuerda que el beta 1 es cardioselectivo, ¿no? Entonces, si tú estás disminuyendo la actividad adrenérgica alfa, pero aumentando la actividad enérgica en beta, específicamente en beta 1, que es cardioselectivo, estás aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Y esto qué quiere decir, profe? Recuerda que la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, y el gasto cardíaco no es otra cosa que la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Ya pues, aquí está la explicación. Si tú aumentas la frecuencia cardíaca, aumentas el gasto cardíaco. Y otra forma de aumentar el gasto cardíaco es bloqueo alfa 2. Ya hemos visto que el alfa 2 lo que hace es antagonizar el efecto adrenérgico, ¿no? Porque es el rarito. Si tú bloqueas un antagonista, lo que estás haciendo es crear un agonista, o sea, aumenta el efecto. Y como los otros ya están bloqueados, va a actuar otra vez a nivel beta 1. Entonces, por los dos lados estás aumentando el gasto cardíaco. Y tú dirás, pero profe, entonces si estás aumentando el gasto cardíaco, ¿no se supone que debería aumentar la presión? Sí y no, porque estás disminuyendo a su vez la resistencia vascular periférica y en proporción, la disminución de la resistencia vascular periférica va a ser mayor al aumento del gasto cardíaco. Es por eso que en sumatoria, a pesar de tener todos los efectos antagonistas, el efecto total es que disminuye la presión arterial. Esa es la explicación. Listo, Farid, no te preocupes. Entonces, ya está claro esto de la fenoxibenzamina y la fentolamina. Vamos a borrar esto. Y vamos a pasar a los últimos que ya estamos por acabarlos. Listo. Siguiente parte. La prazosina, que es el otro fármaco, ¿no? Que es un alfa 1 selectivo. Vía de administración, vía oral. Farmacocinética, tiene buena absorción oral, ¿no? La biodisponibilidad entre 50 y 70%, que para un fármaco está muy bien. El tiempo de concentración máxima, o sea, el tiempo que demora en estar máximo en el plasma, es de 3 horas. Y la unión a proteína plasmática es de 95%. Tiempo de vida media, 3 horas. ¿No? Importante esto. ¿Qué significa unión a proteínas plasmáticas? El que se acuerde, lo pone en el chat, si no lo decimos al final. Usos clínicos, igualito, ¿no? Disminuye resistencia vascular periférica, ¿no? Disminuye el retorno venoso, no va a aumentar frecuencia cardíaca, suprime el flujo de salida simpático, disminuye el LDL, triglicéridos y aumenta HDL. O sea, tiene un buen efecto a nivel de los triglicéridos. ¿Por qué? Acuérdense que el HDL es el bueno y el LDL es el malo, ¿no? Entonces, si tú aumentas el malo y disminuyes el bueno, lo que haces es al final ser bueno. Estás mejorando el colesterol del paciente. A nivel de la resistencia vascular periférica, la disminuye porque es alfa 1 selectivo y el alfa 1 genera, ¿te acuerdas? Vasoconstricción, ¿no? Hace chiquito el vaso. Pero si tú estás antagonizando el efecto de la vasoconstricción, lo que haces es vasodilatar, lo estás aumentando. Entonces disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Y por qué disminuye el retorno venoso, profe? Acuérdense que la vena, a diferencia de la arteria, es mucho más flexible y tiene mucha mayor capacitancia. Y en muchas venas pasa esto, que acá hay un montón de sangre que se queda atrapada en la vena. Un montón de sangre, porque es muy elástica, chicos. A diferencia de la arteria, que es dura, es casi como un mini corazoncito, tiene mucho músculo. La vena no tanto. Entonces, si nosotros generamos una dilatación de la vena, mucha más sangre se va a quedar aquí, atrapada, y cuando tenga que llegar a nuestro corazón por medio de las venas cavas superiores e inferiores, va a llegar mucha menos cantidad de sangre porque la sangre va a estar atrapada acá. Entonces, si por lo general acá llegaba, ponte, ¿no? Un ejemplo, 200 mililitros, como acá se va a atrapar un buen pedazo, ahora va a llegar 100 mililitros. Entonces, esa es la explicación.
porque disminuye el retorno venoso. Por lo tanto, también disminuye el gasto cardíaco, ojito. No tiene mucho efecto en la frecuencia cardíaca, pero sí en el gasto cardíaco por este mecanismo. Entonces, ¿en qué se usa? En la hipertensión esencial, principalmente con riesgo arteriosclerótico. Con riesgo arteriosclerótico. ¿Por qué? Porque la arteriosclerosis no es otra cosa que la acumulación de colesterol en la capa media de los vasos sanguíneos, ¿no? Se va a acumular colesterol. Entonces, si nosotros estamos mejorando el nivel de colesterol del paciente, estamos previniendo este riesgo de que se forme una placa de ateroma que obstruya un vaso sanguíneo. Y también en la hiperplasia benigna de próstata por el mismo mecanismo, ¿no? La vasodilatación y a nivel también de la relajación del músculo, a nivel de las esfínteres y a nivel ureteral, alivia los síntomas de la hiperplasia que está creciendo y está obstruyendo las vías urinarias. ¿En qué caso se usa? En hipotensión postural. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la presión arterial, empeoraríamos, en casos de síncope, ¿no? Caso de síncope. ¿Qué síncope? Pues desmayo, ¿no? El paciente se desmaya. Entonces ha quedado claro, chicos, respecto a la prazosina, que principalmente se usa en la hipertensión esencial con riesgo aterosclerótico. Ese es el principal uso, ¿no? Matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Paciente gordito, hipertenso, le podemos dar prazosina, ¿no? Para mejorar el efecto y evitar que se forme atero, cuadros aterotrombóticos. ¿Quedó claro respecto a la prazosina, chicos? Para pasar, si no, ya ahora hacia los beta blocks, que son los que más se usan en la clínica. A ver. Ok. UPP es la unión a proteínas plasmáticas. UPP es unión a proteínas plasmáticas. Es el porcentaje de fármaco que está libre o que está unido. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un fármaco, usualmente se une a una proteína que se llama la albúmina. El fármaco que va a actuar, que va a hacer su efecto, es el fármaco que está libre. En este caso, tenemos 95% de fármaco que está unido a proteínas. Por lo tanto, solamente el 5% va a actuar. Cuando este 5 se agote, nuevamente el 5% de ese 95% va a salir y se va a quedar el otro 95%. Y así sucesivamente hasta que se libere todo. Por eso su tiempo de vida media es un poquito alto, 3 horas. Que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Y esto hay que tenerlo en cuenta también, que este fármaco no va a actuar al toque. No es que tú pongas prazosina y va a actuar, ya al instante actuó, no, va a demorar por esto mismo, porque la cantidad que está libre es solamente el 5%, la mayoría está unida a proteínas. Y un fármaco unido a proteínas no tiene acción. Eso es UPP, unión proteínas plasmáticas. ¿Quedó claro, Carla? Bueno, yo asumo que sí, está claro, ok. Entonces vamos a pasar ya a los beta blocks, chicos, que esto es lo más común, lo que más les va a venir en los exámenes, en el ENAME, el recientado, en la clínica, todo eso es lo más común. Beta blocks, bloqueadores de los beta. Tenemos los clásicos no selectivos de primera generación, Nodalolol, Pembutolol, Pinolol, Propanolol, Timolol. Estos casi ya no se usan mucho, chicos, ya casi no se usan. Aquí están las consideraciones farmacocinéticas. Vemos que en cuanto a la absorción, el Pembutolol es el mejor, casi llega al 100% de absorción. En cuanto a biodisponibilidad, igualito el Pembutolol es el mejor, mucha biodisponibilidad junto con el Pindolol. Y el enlace a proteínas también es alto, ¿eh? El Pembutolol, alto. El tiempo de vida media, también el Pembutolol es alto por esta misma unión, ¿no? Estos de acá, chicos, no se usan mucho, ya como son de primera generación, antiguos primero, y no selectivos, actúan a nivel de todo, generan muchas RAMs, ya no se usan tanto. ¿Cuáles son los que se usan más? Estos, los beta 1 de segunda generación. Estos lo van a usar hasta por gusto, como cancha, chicos, literalmente como cancha. ¿Cuáles son? Acebutolol, atenolol, bisoprolol, esmolol y metoprolol. ¿Cómo nos lo aprendemos con esta mnemotecnia? Esto sí de memoria, chicos, ¿eh? Esto sí de memoria. Ameba. Ameba es la mnemotecnia que tenemos que tener. Ameba. A de acebutolol, M de metoprolol, E de esmolol, B de bisoprolol y A de atenolol. Ameba. Estos de memoria, porque estos los van a usar como cancha. Ahorita vamos a ver sus usos. Los beta 2 no selectivos con acciones adicionales de tercera generación tampoco se usan mucho, chicos. No se usan mucho. El carvedilol se usa un poquito a nivel de la hipertensión arterial.
Y estos beta 1 de acción adicional de tercera generación son los nuevos que han salido, ¿no? Que se le puede agregar a esto, que tienen, según lo que he ido leyendo, porque son relativamente nuevos, menos RAMs, mayor efecto, pero recién se están en fase de estudios, ¿no? Los de primera línea van a seguir siendo estos hasta que se demuestre lo contrario. Aquí está el Betaxolol, el Celiprolol y el Nebivolol, principalmente. Ahora vamos a ver sus usos. Usos. Ahora esto. Tenemos aquí el propanolol, ¿no? Que es un agonista beta 1 y beta 2 no selectivo, ¿no? Eh, Aquí está, propanolol. Ya les dije que no se usa mucho, pero en su momento se usaba para tratar la hipertensión, el glaucoma, la migraña, el hipertiroidismo y la angina de pecho. Vamos a explicar un ratito por qué de cada uno. La hipertensión creo que ya todos sabemos, ¿no? Al ser un bloqueador beta, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque bloquea el beta 1 que era selectivo, y al disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye la, el gasto cardíaco y también la presión arterial, ¿no? ¿Qué es el glaucoma, chicos? El glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Presión intraocular, ¿no? El propanolol, ¿cómo actúa? El aumento de la presión ocular puede ocurrir por dos formas fisiopatológicamente. Un aumento en la producción del humor acuoso, o una disminución en la filtración del humor acuoso. O sea, aumenta la producción o disminuye la filtración. En este caso, no se llama filtración, se llama drenaje. No estás drenando. Entonces, el propanolol, ¿a qué nivel actúa? Acá. Lo que hace el propanolol, en vez de aumentar, es disminuir la producción de humor acuoso. Disminuye la producción de humor acuoso. O sea, el liquidito del ojito disminuye, por lo tanto, si tú disminuyes el líquido del ojo, también disminuyes la presión. Entonces, así ataca el glaucoma. ¿Cómo ataca la migraña? De una forma muy similar. Estás haciendo un bloqueo beta y lo que vas a hacer básicamente en la migraña lo que pasa a veces es que hay una vasoconstricción excesiva de los vasos sanguíneos, ¿no? Demasiada vasoconstricción. Y esto lo que va a generar es la migraña. Entonces, si nosotros antagonizamos el efecto vasoconstrictivo de los beta, lo que vamos a hacer es aliviar síntomas migrañosos, principalmente la migraña por emocional. El hipertiroidismo, ¿cómo? El hipertiroidismo, ustedes saben, chicos, que la glándula tiroides regula el metabolismo. Un paciente hipertiroideo, su metabolismo es elevado, su frecuencia cardíaca es elevada, su presión es elevada, y si nosotros tenemos demasiada frecuencia, tenemos riesgo de arritmias. Como este es un beta 1 también, bloquea el beta 1, lo que hace es disminuir la frecuencia. Por esa razón se le da beta block a un hipertiroideo, para disminuir su frecuencia y evitar que suba mucho su presión o que le dé una arritmia. Y en la angina de pecho, ¿qué sucede? Lo que sucede en la angina de pecho es que el corazón tiene vasos sanguíneos que se llaman circulación coronaria o vasos coronarios, ¿no? Esos vasos pueden, por ejemplo, darle un volumen constante de 100 mililitros, ¿no? Es un ejemplo esto. Pero ¿qué pasa si el paciente, para empezar, sus vasitos sanguíneos de aquí están obstruidos porque es gordito y se ha formado plaquitas de ateroma, ¿no? Y segundo, un poquito de su corazón ya está infartado. ¿Qué pasa si nuestro corazón late muy fuerte? La demanda de oxígeno es mucho mayor. Y nuestro corazón, aparte de que esté infartado y las células no infartadas van a tener que compensar este daño, van a requerir más oxígeno. Y aparte de que tampoco puede llegar mucho oxígeno porque está bloqueado, va a ocurrir lo que se llama angina. O sea, no va a llegar suficiente sangre al corazón y el paciente va a tener una angina de pecho y que puede conllevar a un infarto. Un dolor anginoso, acuérdense chicos, es un dolor opresivo que se irradia al brazo y a la mandíbula izquierda, un dolor retroesternal, ¿no? Esa es la característica de un dolor anginoso, porque no está llegando suficiente sangre al corazón. ¿Y cómo lo evitamos? Pues como el beta 1 es cardioselectivo y disminuye la frecuencia, lo que hacemos es que nuestro corazón trabaje menos, por lo tanto necesite menos oxígeno y no llegamos a la angina. Ya hemos explicado todas las acciones, entonces lo demás ya sale al ojo, chicos, ya es obvio ya, ¿no? Hemos explicado pasito a pasito
cómo actúa a nivel de cada acción. Entonces, fíjese acá. El propanolol, hipertensión, glaucoma, migraña, hipertiroidismo, angina de pecho. Todo, todo, todo. Pero no se usa mucho por los RAMS, que es bradicardia e hipotensión. El nodanolol, que también es un beta 2 no selectivo, se trata más para la hipertensión, ¿no? Broncoespasmo. El timolol, que también es no selectivo, se usaba para el glaucoma y la hipertensión. A este tiene más RAMS, ¿no? Irritación ocular, disminución de la sensibilidad corneal, ¿no? O blefaroconjuntivitis alérgica. Los beta 1 selectivos, los amebas, para la hipertensión arterial y para la fibrilación auricular, principalmente el esmolol, ¿no? Se usa para la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, chicos, es importante curarla y tratarla cuanto antes porque tiene un factor de riesgo importante, ya lo habrán leído quizá o quizá no, que es los ACVs, ¿no? Genera mucho riesgo de ACV isquémico por la formación de trombos a nivel cerebral. Entonces es importante tratar la fibrilación auricular cuanto antes. Usualmente se le da esmolol y se le da tratamiento anticoagulante, warfarina, ¿no? Que vamos a verlo también en la clase de anticoagulación. Se contraindica en el asma bronquial, no tanto, chicos, ¿eh? Esto es relativo, pero hay casos donde se ha visto que a altas dosis los beta 1 también tienen efecto beta 2. El nebivolol y el pindolol, que es beta 1, ¿no? Y beta 2 también a veces. Vamos primero con el nebivolol. El nebivolol tiene acción beta 1 y por mecanismos que aún no están del todo claros, también actúa a nivel del óxido nítrico. El óxido nítrico, ustedes saben que es un potente vasodilatador. Entonces, generamos una buena vasodilatación, generamos una disminución de la frecuencia cardíaca, por lo tanto, estamos matando dos lados de la hipertensión, ¿no? Porque la hipertensión es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Al disminuir la frecuencia, disminuimos el gasto cardíaco. Y al disminuir la resistencia, disminuimos resistencia vascular periférica, ¿no? Que estamos haciendo vasodilatación con óxido nítrico. Entonces, hipertensión. Este óxido nítrico se cree que es por agonismo del beta 3, pero no está del todo cierto, ¿no? Algunos textos lo consideran, algunos no. Mientras que el pindolol es tanto beta 1 como beta 2. Tratamiento para la hipertensión. Y una de las RAMs es el broncoespasmo. Mientras que el labetalol y el carvedilol son mixtos, ya hemos visto que son los metiches, están en todos lados, y se usa principalmente para la hipertensión y para la insuficiencia cardíaca congestiva. Eh, RAMs, cansancio, debilidad, vaídos, mareos, dolor de cabeza, diarrea, náuseas y vómitos. Son las principales RAMs. Y otra cosita que hay que tener en cuenta con estos fármacos, que es que no hay que dar la dosis de un momento a otro, no es que hoy tomo y mañana no. Hay que quitarlo de manera progresiva. Si, por ejemplo, hoy tomo 2 tabletas al día, la siguiente semana tomo una, la siguiente semana tomo un medio, luego un cuarto y luego si recién lo dejo, chicos, como los corticoides, algo así, ir bajándolo de manera progresiva, nunca de manera abrupta porque hay efecto rebote. ¿Qué es el efecto rebote? Si tú quieres bajar la frecuencia cardíaca, le quitas los beta bloqueadores, al día siguiente, ¡pum! El paciente está volando en frecuencia, está volando en hipertensión. Entonces no es conveniente ya que la mayoría de pacientes a que le damos beta bloqueadores son personas adultas mayores, con insuficiencia cardíaca, ¿no? Hipertensos, ¿no? Entonces no conviene que haya una crisis hipertensiva o una crisis en la insuficiencia cardíaca, no conviene, pueden morirse. Entonces es muy importante bajarle de manera escalonada las dosis de estos beta bloqueadores. Y eso sí, chicos, acuérdense los de ameba principalmente, que son los que más van a usar. Esos se van a dar hasta como chicles, sean los beta blocks, beta 1 selectivos. Entonces, chicos, ya hemos terminado. Un pequeño resumen. Hemos visto la vía adrenérgica, funciones de los receptores adrenérgicos. Hemos visto los agonistas alfa selectivos, los alfa no selectivos, los beta selectivos, los no selectivos en agonistas. Y de igual forma hemos visto los antagonistas alfa y los antagonistas beta, tanto no selectivos como selectivos. Eso ha sido un pequeño resumen, ¿no? Yo soy Héctor Doro León Soto, docente en farmacología. Este es mi número personal por si tienen alguna duda. Igual en el grupo también está, ¿no? Estas son las redes de Bizancio para que vayan a seguirlas y a seguir estudiando, chicos. ¿Alguna duda final que hayan tenido para resolverla? Porque ya estamos en los últimos minutos. Nos hemos pasado un poquito.